Sí, una foto trucada. El hombre que apareciera sí. en Francia 98, el mítico. Desde temprano. Sí, desde temprano. Está también en la de Qatar 2022. Don Castro Ortega, es más conocido como el pájaro. ¿Le quiere ver la gente de Federico o cómo ve el tema? No. ¿Qué vos decís, Federico? No, la gente no le quiere. Vamos, No le quiere la gente. No, ¿en serio me está diciendo? Sí, en serio, pobre hombre, un hombre muy humilde. Sí, ¿por qué son así los perros? No sé, pero... yo creo que a veces toman nomás así en sol de burla y compañía. Cuando le ve ya dice, vamos a hablar con el pájaro campana hoy, Federico. Y vamos a hacer sondeo. ¿Quién está? ¿Enrique Sánchez está? ¿Enrique? Está Johnny antes, atención Johnny, vamos hasta el panel. Johnny, ¿cómo te va? Hola Bruno, ¿cómo te va? Buen día, saludos para todos. Martín musicaliza permanentemente la programación de hoy, mi querido. Escuchá, Johnny. Ahí estamos ya con ABC TV, señal de Johnny. Mirá lo que es la pinta de Johnny, por Dios. Hermano, el chico Cat, por favor. Impresionante lo de Johnny. Le contamos a la audiencia que está escuchando la radio que Johnny se vino con una pinta, inclusive está con unas gafas tipo Miami Vice. ¿Cómo se llama el personaje, el morocho, Federico? ¿De dónde? Miami Vice. Miami Vice era el original. Don Johnson. Don Johnson. El protagonista principal. Ahí está, Don Johnson. Don Johnson, sí. Pero, ¿Don Johnson era el rubio o el morocho? El rubio. ¿El rubio? Sí. ¿Y el morocho cómo se llamaba, Federico? No, mira que me hice colea aquí. Johnny, no me acuerdo, morocho, nos va a decir la audiencia enseguida. Johnny, ¿cómo te va? Bien, Bruno, buen día, saludos para todos. Excelente, Johnny. Te vemos y te escuchamos claramente. ¿Cómo están las cosas ahí en Ipané? Bien, Bruno, aquí trabajando con el equipo de ABC TV, a decir prensa, con Guillermo Neo, con Gustavo Machado, todo el equipo de ABC Color ya presente aquí en Ipané, donde el plantel está por arrancar el almuerzo. Son las 11:32 en todo el país, el almuerzo correspondiente del plantel que dirige Eduardo Berizzo, y después ya un descanso total hasta cerca de las 16. Allí empezará a dialogar con el grupo Eduardo Berizzo, donde va a poner seguramente, en este caso va a hablar al grupo que va a arrancar de titular hoy ante la selección peruana de fútbol. Novedad, Hernán Pérez, novedad en este equipo de Paraguay. No está Cachorro, está Villasanti, está Cubas, está Jiménez, y aparece también Hernán Pérez para que sea el extremo, el volante por derecha esta noche ante la selección peruana de fútbol. Bueno, de lo que hablábamos ayer, definitivamente la práctica de la última que tuvo le convenció Hernán Pérez al técnico, ¿verdad? A Berizzo. Exactamente, le convenció porque necesita velocidad por derecha para allí sumar la salida del futbolista Alberto Espínola, y también seguramente por allí va a ir alguien veloz de Perú, entonces preocupar al lateral volante peruano, de esa manera cubrir con Hernán Pérez esta noche en el Defensores del Chaco. Bueno, Johnny, contanos todo el despliegue que hay ahí. Estamos viendo una movilización en las afueras. Hay un rigor en el protocolo. Philip Michael Thomas. Michael Thomas. A Montefilpo, y gracias a Ati Zacarías también en el personaje que se llamaba Crockett. Crockett en la serie, pero el actor es Philip Michael Thomas. Crockett, exactamente. Muéstrame, muchachos, por favor. Muchachos de CTV, un primer plano de Crockett Johnny González. Por favor. Quiero que lo vean a Johnny, impresionante cómo se vino Johnny, Si me puede mostrar a Johnny sería fantástico. Mirá lo que es. A ver, hacemos un primer plano, hermano. Mirá, Federico. Describilo, mirá. Edición Ipané. Crockett. Espectacular, Johnny, Ahí está. Miami Vice. Con Crockett González. Philip Michael Thomas. Y por el sol. Tengo que usar mi anteojo de sol, Federico Bruno. Pero yo te veo bajo la sombra, vos, Johnny, no te veo bajo el sol. ¿Cómo es que dijimos la otra vez? ¿Y la de Capilla y nada, Johnny? Sí, pero el comienzo nomás, Bruno. Tenemos hasta las 17 aquí en Ipané. Bueno, le contamos a la gente que a las 5 arrancamos la previa por ABC Cardinal, el duplex con ABC TV. A las 4:30 arranca ABC TV su previa. Media hora después se suma
ABC Cardinal. Y ojo, vas a estar ahí de manera permanente y siguiendo a la selección paraguaya de fútbol desde que sale la albirroja hasta que llega el Defensor del Chaco. Va a ser una manera muy especial. Modo COVID, ¿cómo se prevé el traslado, Johnny, por favor? El viaje va a arrancar 17 horas puntualmente. Por ahora, de repente cambian, pero lo que nos dice que a las 5 de la tarde va a salir el grupo por ahora en 2 vehículos con un control estricto de la Policía Nacional, policía motorizada, policía patrulla caminera también va a acompañar a la selección nacional directamente hasta el Defensor del Chaco, el trayecto de siempre, acceso sur, Fernando de la Mora, van a pasar por Cuatro Mojones, el terminal, Mercado 4, allí siempre se tranca un poquitito el trayecto, ese viaje, y después ya por la avenida Rodríguez de Francia, Carlos Antonio López, directo vestuario local de la selección de Paraguay. Vemos muchas banderas, Johnny, vemos un despliegue policial, los colegas, acercate a hablar con la gente, mi querido Johnny. Habla con todos, quiero hablar con el pájaro Campana, si se puede también, inclusive. Hablemos con nuestro amigo Cástulo, por favor. El amigo Cástulo no apareció, ahora no está en esta zona. Vemos a los efectivos de la Policía Nacional, también está la patrulla caminera para acompañar. Voy a cruzar esta avenida, peligrosa por cierto. Cuidado, Johnny. Va a parar la policía, va a ayudarnos para pasar. Muchos bocinazos, veíamos de la gente el amigo policía. De manera a apoyar a la selección paraguaya de fútbol. Yo creo que a partir de las 16 ya vamos a tener la presencia de los hinchas en esta zona. Voy a acercarme a un joven que vino aquí para vender su bandera, su camiseta. Joven, ponete por favor tu tapaboca, vamos a hablar. Tenés aquí una cantidad importante de camiseta, aquí manteniendo la distancia correspondiente. Estamos en directo para ABC TV. Camisetas, banderas, ¿cómo está la venta? ¿Hay venta o no? Recién comenzó la venta, pero a la tarde vamos a ver cómo va a girar. Pero se siente que la gente tiene un buen ánimo, tiene la gente. ¿Te parece que el hincha está con ganas de, primero, comprarte la camiseta y por ende acompañar a la selección? Pero para que esté con mucha ganas ahí la gente, hoy sí o sí tiene que ganar Paraguay, o si no, no va a haber gana, porque es un nuevo comienzo para esta selección. Exacto. A ver, decime, ¿esta camiseta cuánto está? A ver, Guillermo. Este sale 40.000 guaraní, sale ese. 40.000, pero si yo traigo un 30.000 ya puedo llevar esta camiseta por ser el primer partido. Sí, digamos. por ser el primer partido. ¿Esta cuánto está? Tiene unas rayas azules al costado. Sale 50.000 guaraní. 50.000. ¿No 50.000 o...? Ahí, ¿cómo se dice? Depende de lo que viene ahí a comprar. No va a ser caro tampoco, porque por el bolsillo de la gente no se puede también apretar tanto. Estamos en época de pandemia, si bien vos querés vender, la gente no tiene mucho poder adquisitivo y hay que acompañar. Hay que dar bien barato siempre. Perfecto. Camiseta de cerro, camiseta Olimpia también, ¿no? Allá hay siempre, sí, siempre eso hay. ¿Tu nombre? Yo me llamo Alan. Alan, suerte, éxito. Dale, para usted también, muchísimas gracias. Aquí está Alan, el vendedor de remera de camiseta aquí, frente a Albiroga, esperando que la gente se acerque y de esa manera comprar camiseta bien baratita para apoyar a la selección, Bruno. Bueno, Johnny, te decía que el hincha, cada vez que pasa frente al pané, hace unos bocinazos más o menos, modo COVID, como para apoyar a los integrantes de la selección paraguaya, Johnny. Esa es la idea, Bruno. Escuchá, mira, ¿viste? Si van a pasar, tocar la bocina y no quedarse. Y, demostrar de esa forma el apoyo a la selección nacional. Claro, claro. Bueno, Johnny, ¿cómo arranca la selección paraguaya de fútbol? Porque ayer estábamos adelantando lo de Jiménez, adelantamos lo de Alberto Espínola, ya el lunes a la noche Miguel Cáceres, pero por la tarde en la última práctica
accedimos a la información. Hernán Pérez, la gran sorpresa con Darío Lescano. ¿Cómo arranca la albirroja, mi querido Johnny? Paraguay va a jugar de esta forma, Bruno. Línea de 4 en el fondo. Atajará Gatito. Me decía una persona infiltrado, pero está. Va a jugar esta noche el Gatito Roberto Junior Fernández. Línea de 4 por derecha. Alberto Espínola, campeón con Cerro. Es por el momento el más regular lateral por la zona derecha. Tiene su premio. Alberto Espínola. Los centrales, Gustavo Gómez, Junior Alonso y Blas Riveros. Me comunicaba con sus familiares, están muy contentos, muy conformes con este momento de Riveros, transferido al fútbol de Dinamarca, titular esta noche ante la selección de Perú. En el medio campo, Matías Villasanti, Andrés Cubas, Gastón Jiménez. Abierto por derecha, casi como un extremo, Hernán Pérez, la novedad. Miguel Almirón y este señor que seguramente por goles, por esfuerzo, será titular esta noche. Darío Lescano. Es el 11 que prepara Eduardo Berizzo. 19:30, arbitraje de Pitana en el Defensor del Chaco, Paraguay, Perú. Estamos viendo la infografía del diario ABC Color. Y si de por ahí tienen los muchachos, les pido por favor la contratapa de ABC de caló espectacular hoy. Con lastimosamente el modo COVID, ¿verdad? Aparece el COVID, ¿verdad, Federico? ¿Viste la contratapa de ABC? Sí, sensacional. Estamos viendo Upané, vemos la policía está haciendo, es decir, son los zorros, ¿verdad? Patrulla caminera. La caminera, ¿verdad? Bueno, con esta imagen. Con esta son de la municipalidad de Upané, Bruno. Ah, de Upané. Ah, muy bien, muy bien. Ahí está. Oiga. La contratapa del diario ABC Color. Caló, como siempre, un capo. ¿Qué dice el título, Federico? Una alegría, la mejor vacuna. Y está Almirón, sí, jugador peruano, y después aparece con un disfraz de malhechor, el COVID-19. Bien por la contratapa del diario ABC Color, impecable, Caló. Bueno, quiero ir a la imagen. La ratita siempre presente, ¿eh? Sí, claro. Camiseta albirroja y tapaboca a veces. Ya lo saludo a Chun, ya se va a sumar en unos minutos. Con esta imagen vamos a los goles de la albirroja y ya nos metemos a fondo, señores. Martín Ariel preparó un especial para que hoy todos, con el cuidado correspondiente, con el modo COVID que tenemos, nos cuidemos, protocolo. Muchachos, que cuiden, no se vuelvan locos. Y lo mejor es compartir, si se puede, con el núcleo, con la familia, Federico. Yo sé que ya va a caer otra vez, van a decir las mismas cosas, dicen algunos, pero no está mal nunca recalcar que hay que cuidarse. Ayer tuvimos lamentablemente otra vez una veintena de fallecidos por el COVID. Y hoy sí o sí, por cómo viene la mano, vamos a superar los 1000 fallecidos. Bueno, señores, arriba el espíritu, con la imagen en vivo de ABC TV. Este es el show de la albirroja. Que llegue, tiro libre de esquina, levanta Morel, segundo palo, Rivero para, topo, pegale, topo, Rivero se insiste en el área, topo en el rebote, le pega Cabañas, insiste Martínez, mordido para Cabañas, no alcanza hasta el gol, tiró, ¡gol!
va, saca la defensa, le queda a Paraguay, el disparo. ¡Gol! ¡Gol! ¡Ángel! ¡Gol! ¡De Paraguay! 5 minutos más que esto puede terminar en una noche histórica. Godín habilitaba a Ángel, gol del hombre del Corinthians, para que tengamos suspenso puro en Sajonia. Ángel Romero cerró un disparo, se desvió por el camino y cierra en el segundo palo. Ángel Romero, vamos albirroja, vamos Paraguay. Federico Santander, Iturbe sigue, levanta centro con peligro, el balón está para Federico, muy pasado, alcanza otra vez Almirón, sigue el peligro, atención con esto, Almirón metió para Junior, dale Junior, le pega a Cecilio, el rebote está lanzado. Y este gol es el premio al esfuerzo, a no rendirse jamás. Qué fortaleza, Santander de zurda al centro, Iturbe de derecha al centro. Alonso para el segundo, para no sufrir tanto. Para gritarlo con todo. Paraguay, Roja y Juca abajo. Paraguay 2-4-0. Moreira roba la pelota. Vamos a ver, carga Paraguay. Moreira cruza con la zurda. Va Romero. Paraguay, hay que respetar a Paraguay, carajo. Nuestra albirroja comienza anotando. Oscar Romero, tremendo el gol de zurda. Vamos albirroja a soñar. Vamos Paraguay, roja y albirroja. Roja y albirroja. ¡Gol! Paulo, gol. Segundo de Paraguay. El segundo gol, Paulo da Silva, reprenden el defensores del Chaco, segundo gol de albirroja, segundo gol de Paraguay. El histórico, el que siempre está a pesar de las críticas, coloca la cabeza para un inicio de ensueño aquí en el Defensores del Chaco. Acuérdense que es Paraguay el que está jugando, acuérdense quién está acá, nuestra querida albirroja, un paraguayo no se rinde, vamos Paraguay. Y es un volcán en erupción al resto de Defensores del Chaco. Lo soñado, lo imaginado, la pelota parada. Ayala desde la derecha, Santander que ganó por una cabeza y esa pelota de sobrepique fue un bocadito para Paulo da Silva. ¡De Paraguay! Dani Chun, un gusto saludarte. ¿Cómo estás, Dani? Buen día, Bruno, Federico, Johnny, ahí en el panel. Y el efecto albirroja, ¿no? Creo que Sí. todos nos hemos despertado con otra sensación. Y sí, como decía Caló en la contratapa, en la ilustración, para tantos males que estamos padeciendo, una victoria de nuestra selección puede ser una muy linda vacuna. Y inclusive, más allá de lo que pueda ocurrir el martes contra Venezuela, pero este es un partido demasiado especial. Sí. Demasiado especial. Yo diría, mira, va a sonar decir clave, porque vos decís clave ya cuando está o por clasificar o no. Aquel Paraguay-Venezuela era un partido clave, ¿verdad? Partido clave era una Argentina-Paraguay, antes un Colombia-Paraguay, Chile-Paraguay que se cumplió y lamentablemente no se pudo contra Perú. Claro. Pero ¿por qué hoy es clave? Porque hay una desconfianza hace 2 mundiales que no nos estamos yendo, que comenzar con el pie derecho sería clave.
Y ni qué hablar si es que llegamos a ganar contra Venezuela, por ejemplo, Federico y Dani. Hacer 6 de 6, no sé. No, sería el claro. comienzo. Porque Mira que es muy cambiante la eliminatoria. Es que la eliminatoria pasada fue tan extraña. En la eliminatoria pasada nos eliminamos 20 veces y nos quedamos con posibilidades hasta la última fecha. Porque Hasta el final. cada partido que uno recuerda contra Uruguay, por ejemplo, afuera. Que estamos afuera. Cuando perdemos contra Colombia, se complica. Contra Perú estábamos afuera, es verdad, cuando perdemos. Sí. Y de repente llegamos hasta el minuto 90, aquel partido con Venezuela, con posibilidades de clasificar. Claro. Yo Entonces creo que fue extraño el tema. yo, o sea, a ver, si me da a elegir y me decís, va a ser 3, entiéndase, un triunfo y una derrota, yo quiero ganar hoy. ¿Por qué? Porque yo sumaría lo que ustedes ya dijeron, el tema de lo clave. Para mí, o sea, este es un partido más que clave, es esencial. El partido contra Venezuela de aquella fatídica noche era un partido decisivo, porque decidía si nos íbamos al repechaje o no. Para mí lo de hoy es esencial, ¿por qué? Porque más que nunca, este es el inicio del ciclo Berizzo. Y vos ves la alineación, por primera vez, creo que desde lo que fue aquella pausa del 58 al 86, y después cuando arrancamos lo del 98, vos ves el plantel y ya no queda ningún jugador que haya tenido una experiencia mundialista. O sea, más que nunca este es un grupo nuevo. Ayer por eso muchas preguntas a Gustavo Gómez eran, bueno, ya es hora de ustedes. Gustavo juega ya su tercer... ¿Quién es el más experimentado? Acá es Darío Lescano, si vos te pones a pensar. Increíblemente es el más resistido, Hernán Pérez. Hernán Pérez jugó la Copa América de mierda. Argentina 2011, por ejemplo. Bueno, vamos a Ahí debatir un comienza, poco ahí de comienza eso. con la selección. ¿Por qué Hernán Pérez juega? Vos sabés que yo me pongo a pensar, ¿cuándo jugó un buen partido? ¿Cuándo la rompió Hernán Pérez? Vos sabés que llega un técnico y lo pone. Sí. ¿Verdad? Algo tiene, o sea, en los entrenamientos, no sé. a ver. ¿Por qué Hernán Pérez? A ver, muchachos, ¿por qué Hernán Pérez? Y porque Para creo mí que el recorrido. el que cumple, claro, el que cumple con el tema de seguir al volante contrario, al lateral contrario, a la derecha. Por eso lo puso en aquel debut contra Qatar, cuando el lateral izquierdo de Qatar era un fenómeno, jugaba muy bien, no lo conocíamos, y lo puso Hernán Pérez. Derli, por ejemplo, si estaba, no cumple eso para Berizzo. Lo puso Francisco Arce en famoso partido, perdimos 3-0 con Brasil, ¿verdad? También a la derecha, Y Berizzo recordando, lo pone- y él hizo un mal partido, ¿sabes? Claro, y Berizzo lo pone en el partido contra Brasil también, en la Copa Sí. América. Él juega como el extremo el día que jugamos sin un 9. ¿Y no habrá sido ese su mejor partido? Vos sabés, o sea, yo creo que... Dentro Sí. de lo que teníamos como muestra, digo. Sí, yo creo que, o sea, para mí lo de Hernán Pérez tiene una explicación lógica, pero ahí choca un poco a lo que Bruno preguntaba en su segunda consulta. Porque pues Bruno hiciste dos preguntas, el tema de cuándo lo que jugó bien, y el jugar bien muchas veces tiene una respuesta distinta de acuerdo a la perspectiva del técnico, a la perspectiva nuestra y a la perspectiva de la gente. Las tres opiniones pueden ser idénticas o como las tres pueden ser distantes. Donde suele haber una coincidencia a tu segunda pregunta cuando dices, ¿y cuándo lo que la rompió? Y ahí no. Y Hernán es el más veterano porque él es de la camada de aquel sudamericano del 2009. ¿Quién va a caer sobre la zona de Hernán Pérez? Trauco. Y ese es un muy buen jugador. Por eso, pero por, Claro, el, lado- Trauco, por el Trauco. lado- por el otro lado que era Víncula. O sea, Y Yotun no juega contra Hugo. Yotun es para mí, Yotun suele ser el doble 6 cuando Perú tiene a Sí. Flores y a Guerrero. Pero hoy para mí va a jugar 3. O sea, va a jugar Hoy con es tres volantes. 4-3-2-1 Claro. o 4-3-3, Claro, como quieras. o sea, ellos suelen jugar con Yotun Tapia. Por delante ellos colocaban a Cueva libre, Carrillo y Oreja Flores por las bandas y Guerrero. Cuando no está Guerrero suele estar Farfán. Farfán no está al 100%, entonces va a jugar Ruiz Díaz. Y van a sacar a un volante ofensivo y van a meterlo a Aquino. Entonces yo creo que Tapia va a ser el más retrasado. Aquino va a ser el triple 6 con Yotun, pero por la experiencia que tiene Acá Yotun. yo tengo la configuración de Perú y Sí. Cueva está por esa zona. Cueva Claro. y Trauco. Claro, Y porque- Cueva es el acuérdate- jugador que estaba en Santos de Brasil, ahora está en el fútbol turco. Sí, pero- Jugador muy hábil, muy No. rápido. Fue la figura en el 4-1 acá. Sí. No, nosotros no lo vimos. Él fue la figura acá, Él claro. fue- Por eso, él jugó o 9 sea, puntos. Hernán Pérez va a tener que ayudarle a Alberto Alberto Espínola. Espínola. Alberto Claro, Espínola. pero yo no creo ¿Eh? que yo no creo que Cueva juegue por la raya nomás. Cueva, en ese dibujo que tenés, es el equivalente de lo que es Almirón. Porque Él se Almirón mete- también lo ponemos en la raya, pero sabemos que... Él se mete atrás del último volante rival. Sí, sí. Por eso Así no- está Cuba. Aquí no el último volante. Eh, de Perú. claro,
Yo digo que la tarea es meterse detrás del último volante rival. Ah, de Paraguay. Claro, el que aprovecha. O sea, de Cuba. Esa vez por eso no bailó, ¿verdad? Aquella vez Rivero la tuvo complicada. No, y recordarlo a la izquierda, que él había sido muy mal partido Moreira también. Sí, Apareció Moreira como lateral derecho y había sido malo. Moreira Ayala, creo que era el tándem a la derecha. Yo no comparto lo de Pérez, pero igual explicando por qué. Claro, o sea, ayer explicamos el equipo que vos dabas. Claro, que tampoco lo compartíamos. Claro, y ¿sabes qué? Por eso decía, me cuesta creer que Berizzo rompa su 4-3-3. Y yo creo que Hernán Pérez es una especie de solución salomónica para decir, mira, yo no voy a romper el dibujo que me gusta, que 2 extremos, 2 internos, el central, pero también, no voy a poner... Que no sea como Leonel cuando arrancaba, que decía, nosotros jugamos con 3 delanteros. Claro, cuando se le decía, ¿por qué juega solo Churín? Cuando en realidad uno solo. Claro. En aquel momento. Pero vos citabas lo de Qatar. O sea, tampoco voy a ignorar de que Advíncula y Trauco, más con la ausencia de Guerrero, son tipos que apoyan muy bien. Y habrá que ver lo de Almirón. Porque vos sabés que Hernán Pérez va a tener esa disciplina cuando suba a Trauco. Pero Almirón le va a costar cuando tenga que hacer lo mismo con Advíncula. Más allá que en Newcastle, más con el nuevo técnico, está haciendo ese trabajo. Sí, pero esto es lo que decíamos ayer, ¿verdad? Claro, o sea, que él vaya hasta un lugar, claro. Que él vaya hasta un lugar y no se desgaste siguiendo cuando lo debe generar lo de Almirón. Porque yo entiendo cuando se decía, no, pero ¿por qué no Cachorro? O sea, son 2 jugadores de características distintas. Si estaba Cachorro, se iba a jugar con otro sistema que el que habíamos desarrollado el día de ayer. Vamos a seguir hablando a fondo de la selección paraguaya, del equipo que prepara Berizzo, y vamos a darle participación a la gente como siempre, a los amigos del WhatsApp. Quiero comenzar con esto. Atiendan, muchachos, porque tenemos un súper regalo. Esta hermosa pelota vamos a regalar directamente. Ahora, 41-51-730 y ya tiene que pasar a retirar. Tenemos 4 pelotas. 4 pelotas que regalamos directamente. Protocolo de por medio. Le entregamos a la persona que venga acá con su número de celular. La primera llamada al aire, que me grite el gol de la albirroja de su vida, se lleva esta hermosa pelota. Muchas gracias a los compañeros del departamento comercial, departamento marketing Kiara, que nos acercó muy amablemente las 4 pelotas. Desde las 4:30 ABC TV, desde las 5 ABC Cardinal en dupla con ABC TV. Tenemos muchos más premios todavía. Hay mucho que hablar. Ponelo al aire a Gómez Portillo. ¿Qué decía con respecto a el tema esto que hablaba Dani de la camada, de que ya ellos son los comprometidos ahora? Lo que decía un poco Eduardo Berizzo, y después me pones la primera llamada. Los saludo a Edgar también. ¿Me puedes apagar ya nuestra lumínica, el Defensores del Chaco, acá en los estudios de la ABC Cardinal? Gracias, Edgarcito. Vamos, Martín. Yo creo que va a ser un poco difícil, ¿no? La competencia, porque hay varios equipos, pero en lo personal es un gran desafío para mí, porque también ya estoy en una edad, digamos, ya estoy maduro para afrontar, y más siendo el capitán, pero tengo plena confianza en mis compañeros, en el cuerpo técnico, en los dirigentes también. Creo que armamos un buen grupo, un buen equipo, y estamos con muchas ganas, y estamos con el sueño de jugar un mundial, y en lo personal también por clasificar, porque es la tercera eliminatoria que estoy jugando. Creo que ya tenemos un concepto sólido, digamos, de la forma de jugar. Ya tratamos lo que quiere el profe Eduardo y lo aceptamos, ¿no? Creo que ya hemos demostrado en varios partidos, en la Copa América inclusive, en los amistosos hemos pulido algunas cosas, y creo que vamos a llegar bien. Estamos en buenas condiciones para enfrentar el partido de mañana. Nosotros estamos con la mentalidad de salir a buscar el resultado, de jugando acá o jugando afuera. Es lo que el profe está queriendo también, así que, como dije, estamos con muchas ganas de jugar, y con muchas ganas de dejar los 3 puntos en casa. La presión es un rasgo que tenemos. Sabemos con los futbolistas que nos enfrentamos, necesitamos ajustarla muy bien, presionar de manera adecuada, presionar ajustadamente, pero presionaremos incomodando a nuestro rival y quitándole el balón, porque lo que queremos es asumir el control del balón nosotros, y para eso hay que recuperarlo muy rápido. Pero seremos un equipo que piense en el arco de enfrente, como lo venimos haciendo, con el sistema defensivo también aceitado. Un equipo que quiera atacar bien necesita también defender bien, y en ese pasaje o en esa transición
está la clave también del partido, cómo nuestro medio del campo, cómo la gente que administra el juego es capaz de presionar y de pasar de defensa a ataque rápido y de ataque a defensa más rápido aún, para que el partido tenga el ritmo adecuado que queremos. Muy bien, ahí estábamos escuchando a los protagonistas. Edgar, ¿cómo te va? Buenos días, bienvenido a esta cobertura ya para vos, Edgar. Arrancamos bien temprano. Edgar, ¿cómo te va, Edgarcito? Bien, Bruno, súper bien. Claro, la gran cobertura Paraguay, Perú esta noche. Saludos a todos. ¿Te duele la cabeza, la espalda, la garganta? Con Profenol. Olvídate del dolor. Profenol es ibuprofeno en cápsulas blandas, más rápido, más efectivo y se absorbe mejor para la fiebre o cualquier tipo de dolor. Profenol es la solución. Lo mejor es Kinfa, de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico, porque seguimos pensando en vos. En IDESA podés ponerte al día obteniendo hasta el 100% de descuento en los intereses de tus cuotas por todo el mes de octubre. Entérate más ingresando a www.idesa.com.py, al WhatsApp 0972-413-100 o en nuestras redes sociales. IDESA, máximo respaldo a tu inversión. Bueno, se viene en fuerte debate con los compañeros sobre el equipo de Paraguay. Vamos con la primera persona al aire. Ojalá se lleve ya la pelota. Es hermosa la pelota, con los colores de la albirroja. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Bruno? ¿Cómo estás? Bien, capo. ¿De dónde estás llamando? Estoy llamando acá de Fernando de la Mora. ¿Cuántos años tenés? 62 años, Bruno. Qué grande será. 62 pirulos, hermano querido. Así mismo, gracias a Dios y a la Virgen. Ella cuidado, y será. Y la verdad que sí, así mismo. Tenemos que cuidar, Bruno, porque hay que tucular. No. ¿Cuándo Euroreina será con virus igual? No, Bruno. Hay que cuidarse. Bueno, ¿cómo te llamas? Ubaldino Esquivel, Bruno. Ubaldino Esquivel. Ubaldino. Así mismo, Bruno. ¿Vos solés escuchar nuestro santoral, Ubaldino? Y la verdad que sí, siempre, pero hoy justamente no escuché porque me fui un poco al médico. No, pero no, está bien. Cuídate nomás vos con el médico, está bien. Bueno, Ubaldino, ¿vos estás con tu familia ahí? Sí, estoy con mi familia acá, Bruno, porque estoy un poco resfriadito, entonces ya reposadina, Bruno, No, ya cuidera, será Ubaldino. Bueno, ¿con quién estás ahí? ¿A quién le puedo mencionar? ¿Quiénes están ahí? Está acá mi hija, mi esposa y mis 2 nietos. Te creo que... Bueno, Ubaldino, señor, te quiero regalar porque tenés tus 2 nietos, hermano. Pues ¿sabes qué vamos a hacer, Ubaldino? Sí, señor. Yo voy a hacer un relato previo. Sí. Y solamente te pido que grite toda tu familia el gol. Ah, bueno. Tenés una radio ahí, poné un poquitito fuerte. Yo voy a hacer un relato de gol y ahí me tiene que gritar esa hinchada, tus 2 nietos, tu hija, tu señora, y vos tienen que gritar desaforadamente, hermano querido. Y ya te doy la pelota directamente. Dame tus 3 últimos números de cédula, ni oye, cortate y embala teléfono. Espera que Gualdino. Bueno, 875. 875. Bueno, atendé que Gualdino. ¿Le conoce al señor Cham? Sí. No le conozco. No, Federico Arias. Ah, sí. El señor Chun no le conoce, Gualdino, a Chun. ¿Sabes que, Bruno? Yo tengo una admiración enorme por vos, ¿sabes por qué? Porque dominar los 2 idiomas, es dominar la castellano, es dominar la guaraní. No, ojalá. Son los periodistas que hacen eso, en serio. Gracias, hermano. Con mi corazón, en serio te digo eso, porque se gustaba en la guaraní, en la castellano, Bruno. Añeja amba y te será, no es fácil hablar en guaraní, pero estamos practicando. Mi mamá me está enseñando a hablar en guaraní. Escúchame, Ubaldino. Vamos, hermano, que quiero que grite esa hinchada. Atención, señores, avanza Paraguay. Se mete el albirroja. Lescano. Está el primero, lo vamos a gritar. ¡Tiró! Así, Bruno, vamos a gritarlo esta noche. Chao, Ubaldino, tenés tu pelota, ni a retirar cuando quiera. Mandale a tu esposa si vos también un gripadito, cuídate nomás, o no te apures en retirar, pero que tu premio ya se queda acá. Repetí tus 3 últimos números de cédula. 875, Bruno. 87, para los nitros ya está la pelota, gracias, Ubaldino. Bueno, ¿en dónde me voy a decir, Bruno? En ABC Color, Yero 745, Ubaldino. Es un tema. Cualquier hora y cualquier día nomás. Deren un agente manaco, Abe, no hay problema. Dale, Bruno. Dale, suerte. Chao, hermano querido. Qué linda la pelota será.
Medio que le está mirando con cariño vos, Chun, a la pelota. Esto no te puedo dar yo, Chun, discúlpame. Nos quedan 3 pelotas más, ¿eh? Lindo el sentimiento también del señor. ¿Eh? La forma de gritar el gol. Bien, todo bien. Todo lo que genera, ¿no? Lo quiero a Johnny al aire, por favor. Lo quiero a Johnny permanente al aire. ¿Qué tal tu espíritu, Federico? ¿Empate copio? Bien, bien. Más que por el tema de... No suena muy, pero rebosante. No, sé que estoy feliz por el tema de la eliminatoria. Que arranca, o sea, que un Uruguay-Chile, aparte de Paraguay-Perú, ¿verdad? Un Uruguay-Chile, Argentina-Ecuador. ¿Y qué pasa mañana? Me genera mucha expectativa todo eso. Estaba viendo la mayoría de los equipos, por ejemplo. No se van a transmitir estos partidos. No, lamentablemente no. No se van a ver, en Paraguay no vamos a ver los partidos de hoy ni de mañana. Y buscar lo alternativo. Se está negociando para que se pueda transmitir el partido de Venezuela-Paraguay. Imagínate lo que es. No está fácil el tema. No está confirmado todavía. No está confirmado. Ni nosotros tenemos los derechos tampoco, Federico. Bueno, y bueno, todo eso. Ver el ambiente sudamericano, las selecciones. Vi que Martín Silva va a ser titular, por ejemplo, en Uruguay, frente a Chile. Y por supuesto lo nuestro, ¿verdad? Perú, estaba viendo, 8 partidos eliminatorios tiene sin perder. Más allá de aquella protesta contra Nelson Cabrera de Bolivia, hizo bien las cosas, 8 partidos, sin perder. En la última eliminatoria, clasificó de la forma que clasificó. Y viendo el equipo, varios jugadores que estuvieron en el Mundial, ¿verdad? O sea, mantiene una estructura, no es que hubo un gran recambio. Es cierto que algunos estaban más grandes ya, pero mantiene una estructura importante. Edgar, con 5 menciones y vamos a los amigos del WhatsApp. Para ellos no hay balón. Una pelota para los amigos y las amigas del WhatsApp, pero tienen que gritar un gol de Paraguay, relatado, un relato de gol de Paraguay ahora. Espera, habilitame ya el WhatsApp, mi querido Martín Ariel. Estamos hoy con toda la pila, hermano. Hoy hace 4 años de Paraguay 1, Venezuela 0. Nos dice Miguel Cáceres. Arrancaba la eliminatoria para Rusia. Exactamente. El gol de Derlis. 4 años tras el gol de Derlis, exactamente. El gol de Vizcarrondo. Así es. Gracias, Miguel Cáceres. Por favor, envían el relato y sus 3 últimos números de cédula. Aní Pendereza, ahí tiro mitad. No se olviden los 3 últimos números de cédula después del relato. Elige el señor Chan. Dani Chun elige cuál es el mejor relato. Edgar, dame 5 y se va al segundo balón. Estamos tirando la casa por la ventana en la previa que ya estamos arrancando. No se olviden, 4:30. Relato del gol. Relato del gol. Y se va la pelota. El juez va a ser Chum. Después el juez va a ser Federico. Nos quedan 3. Y va una más para la audiencia por teléfono. Edgar con vos. Gran semana de feria de remate de Casa Rosada hasta el viernes 9 de octubre en todos sus locales. Hoy jueves 8 aparatos de ejercicios y artículos para la salud. Y mañana viernes 9 instrumentos musicales. Casa Rosada, teléfono 0981-129-900. Regala un cheque de regalo del Shopping Mariscal, porque quien lo reciba puede comprar en cualquiera de los locales. Puedes adquirirlo en el Club M o ingresando a www.shoppingmariscal.com.py. Shopping Mariscal, el gran corazón de Asunción. Con borrón y cuenta nueva, cuotiza tus deudas de tarjetas de crédito de Visión Banco, abonando cuotas desde tan solo 33.000 guaraníes por millón y con un plazo de hasta 48 meses. El proceso lo realizas desde donde estás. Informate más en bases y condiciones www.visionbanco.com. En Visión Banco vos estás primero. Internet personal con la red de fibra más rápida por 100.000 guaraníes por mes. Ingresa a www.personal.com.py y consulta los nuevos barrios con cobertura. Pedí ahora al 0911-100.000. Quédate conectado con Personal. Vamos con el primero. Saca largo Gatito, la pelea de Gastón Jiménez, le queda Villasanti que abre rápidamente para Espinola que pasa por uno, pasa por dos, gana de tiro el centro, gol, el tanque, gol. Chum. Acá tiene que ser rápido, Chum. ¿Eliminado o seguimos? No, ¿cómo vas a hacer? No, y acá lastimosamente acá no. ¿Qué pasa si eliminado ahora y después aparece uno que es peor? Vamos con el segundo.
Avanza Paraguay por la punta izquierda. Villa Santi adelanta por la medida. Bodilla corre. Sigue. Centro alto por la punta izquierda. Lescano. ¡Gol! Paraguay. Grítelo, señor. Paraguay 1, Perú 0. ¡Cinco! Para un segundón tercerón no hay coiteta, allá. Te lo va afilando, hermano. Sí, no, le pulimos y le sacamos alguna maña y... Sí. Cuidado, Ariel que está de vacaciones, Se va a hablar Rivero por la izquierda, va Rivero, centro, Lescano. Chupate esta mandarina, crepa de mierda. No, vamos con el... Espera Mechón que se viene Paraguay. Hay Paraguay por la punta derecha. Con el Beto que domina, cambia para Jiménez para el Miki domina, pase del 1, Miki, el centro, tiró, Lescano lo pudo, Pelé, ¡gol! ¡Paraguay para el mundo! ¡Pérez, gol! ¡Paraguay 1! ¡Perú 0! ¿Qué me gusta será? Chun. 6-3-3. Gracias, Chun. ¿Qué tal va será? Sí, bien. Bien. A ver. ¿Cómo hacemos para anotar? Porque voy a sacar una foto yo acá, ¿verdad? Este candidato por ahora, Chun. De hecho, este es el único que dejó sus 3 números. Sí, a ver. Números. Por ahora participa sin datos, ¿cierto? Por ahora este es candidato 1. ¿Está bien, Chun? Pero mira que todo bien hasta ahora con el tema de la vigencia. Mira que todos están bien, ¿eh? Sí, a ver. Una cosita, repetimos que los otros partidos no se transmiten, ¿no? Porque hay mucha gente que está escuchando y está preguntando. No se transmite por ningún canal. Cada país ahora vende su derecho, ¿verdad? Sí, señor. Por eso está dificultoso el tema. No hay un combo. Los derechos se están vendiendo de esa forma. Sí. Cuando antes se vendía el paquete completo. Totalmente. Entonces, uno supone que la TV pública de la Argentina va a bloquear lo que se ve acá. Y te dice Sport. Bueno, si un canal de aire bloquea lo del cable con más razón. Claro. ¿Verdad? Vamos por la pelota, muchachos. Centro de Mirón para Gómez. De Paraguay, lloran los niños, gol paraguayo. Yo le quiero dar a este chuncha. No, yo creo que puede. Es el domingo, escuchana, más de un gol. Esperana, me recordó a tu relato en Barranquilla. Tenemos su número de teléfono, espera. Yo creo que este gana, lloró lo este emocionado. Este nos va a hacer emocionar a todos, a ver. Centro de Mirón para Gómez. De Paraguay, lloran los niños, gol paraguayo. Perdón, ¿el efecto del niño lo puso Martino? No, él, por eso parece un bebé. Hay una producción importante. No, yo creo que gana este. Te paso, Martín, llamale al oyente, se lleva la pelota. Te paso ahora, Martín, llamale. Este está espectacular. Wilson. No entendí quién le dio a Gómez. Esa parte que no al comienzo. No, vayan a ser tan exquisitelli. No son correlatores profesionales, hermano. No, pero viste que hasta ahora todos colocaban jugadores, o sea, no pusieron, por ejemplo, jugadores históricos. Chun, volvé a escuchar. No ponga ningún efecto, Martín, porque si no la gente va a creer que acá le ponemos el efecto. El relato es así. Es un relato. Es que él mismo dice. Después dice que lloren los niños. Dale. Espera, aguantame. Centro de Mirón para Gómez. De Paraguay, lloran los niños, gol paraguayo. Convengamos que lo que le salva es el efecto del niño, ¿verdad? Sí. Porque si vamos a analizar así... Bueno, pero ¿le da o no le da la pelota? Sí. Le da la pelota a Chun. Aplausos, señores. Sí. Bien por Chun, le dio. Será nuestro relator de B. Sí.
A ver si le ponemos al aire a nuestro relator bebé. Ya tenemos acá su terminación. 316 es su número de celular. A ver, Wilson, ponémelo al aire a nuestro relator bebé. ¿Está al aire? ¡Hola! Sí, le escucho. Señor, ¿cómo está, señor? Bien, lo que pasa es que justo lloró mi hijo, güey. No sé si lloró porque la asusté. Tu hijo, pico, el que llora. Sí. ¿En serio me está diciendo? Yo pensé que vos no me hiciste. No, mi hijo lloró y justo metí ahí y dije, llorando, niña no salió. No, espectacular. De Paraguay lloran los niños, gol. No, por eso le lloran los niños. ¿Cuál es tu nombre? Hugo Leo. Hugo, ¿de dónde sos, Hugo? De Villaliza. Tus 3 últimos números de cédula y la pelota tuya. Vení a retirar cuando quieras. Hugo Leo, mi nombre artístico. Hugo Ortiz, yo soy 822 es mi número. Hugo Ortiz. Después 822. 822. Nombre artístico, artista luego es nuestro oyente, ¿eh? Bueno, Hugo, felicidades, será. Y cuidar a tu hijo que no vuelva, pobrecito, la asustaste. Ya gané, ¿no? Ya ganaste, vení nomás a retirar la pelota. Vení a retirar la pelota. Gracias. Suerte, Gracias. chao, chao. Viví todo el fútbol por Tigo Sport. No te pierdas ninguna fecha de la Copa de Primera y contrata tu plan de TV desde 105.000 guaraníes por 3 meses. Tigo, sponsor oficial del fútbol paraguayo. Hay tantas palabras que definen a la mujer paraguaya: valientes, soñadoras, románticas, barete, madres, hijas, esposas, divertidas y hasta a veces un poco pireba, y son 1000 cosas a la vez. Todas son coña guapa. Por eso Indega rinde homenaje a la más guapa de todas, la mujer paraguaya, con la nueva hierba coña guapa que tiene una mezcla de ingredientes únicos: jengibre, té verde, romero, catuaba y sabor naranja. Hierba mate Indega, el sabor que dura más. Hay oportunidades que no podés dejar pasar, y si sos claro, atendé esto. Recarga hoy 20.000 guaraníes o más y tenés de regalo por 30 días. WhatsApp gratis, llamadas ilimitadas a todos los Claro, 1 giga para navegar y 1 giga para usar en YouTube, Instagram, Twitter y Facebook. ¿Qué más querés? Navega más, paga menos. Es simple, es claro. Tenés un giro que enviar o recibir. La forma más rápida y segura es acercándote a cualquiera de las agencias de Nuestra Señora de la Ascensión Master, agente de Western Union en Paraguay. Agenda nuestro número más 59521289000. Nuestra caña tiene el honor de ser paraguaya y está destinada a la grandeza. 3 Leones, etiqueta negra 3 Leones, rey de cañas. Nuestra forma de vivir cambió. Menos esto que sentimos por los deportes, la pasión de siempre. Evita las aglomeraciones. Aposta online en www.aposta.la. Apostala, la pasión de siempre. En Asisa llevamos más de 100 años haciendo lo que mejor sabemos. ¿Estás buscando un vehículo? Acércate a los expertos en Chevrolet en Asunción y en Santa Rita. Para más información, seguinos en nuestras redes sociales o visítanos en www.asisa.com.py. No hace falta salir de casa para disfrutar los mejores cócteles de Fortín. Busca las recetas que se encuentran en las redes sociales de Fortín y pedí delivery en Pedidos Ya y Monchis a través de la Bodega del Mundo. Además, Bodega Corchos y Bodega Tequila. Te recomendamos el pack de ron Coco Fortín con gaseosa ring de 15 vasos por solo 25.000 guaraníes. Fortín combina con todo. Lácteos La Fortuna te invita a conocer su más variada línea de productos: leche entera descremada, lácteos, quesos o dulces de leche, crema de leche, para todo lo que hagas elegir el sabor inconfundible de Lácteos La Fortuna. Búscalos en tu punto de venta más cercano. Lácteos La Fortuna, una industria familiar. En Dipio, tranquilo, socio, porque volvió tu quiniela TT. Sí, escuchaste bien, volvió tu quiniela TT. Ahora con delivery para seguir jugando. Llama al 0991-643-003 y al 0983-821-675 o ponete en contacto con tu amigo quinielero que va a tu casa cumpliendo con todas las medidas sanitarias. Para saber más, búscalos en Facebook, Instagram y Twitter. Epitam Deroga Pejare Ganata Catuete. Internet en Paraguay está en alta. Prepara tu empresa para este mercado. Ingresa ahora a maxdominios.com y registra tu empresa.com desde 39.000 guaraníes por año. Hospedaje corporativo con ilimitadas cuentas. Nombre @tuempresa.com. Visita www.maxdominios.com. La forma más rápida y fácil de tener presencia en internet.
Red, porque esperar un día especial para disfrutar de la explosión de sabores de los chorizos Ochi. No esperes más, donde hay Ochi, hay fiesta. Prueba nuestros sabores de Brasiner, ligeramente picante, el choriqueso Maxi, donde hay Ochi, hay fiesta. Porque lo bueno siempre se comparte. Lactolanda está presente en el desayuno, en la merienda y en todos los momentos de compartir buen sabor. Hace como Roque Santa Cruz, disfruta y compartir el lácteo de los mejores. Lactolanda, la salud de cada día. Cuando no hay huellas, lo difícil es dar el primer paso. Lasca es el pionero y líder de la industria farmacéutica en Paraguay. Laboratorios Lasca, 85 años, creer para crecer. Casa Marco, para su cristal templado Templex, más de 60 años en el mercado, con 4 fábricas, 6 centros de atención. Casa Marco, pasión por la calidad. De teléfonos 021-506-104, 0228 632-490. Seguinos en el Facebook. 12:21, volvemos a Ipané. Está Johnny González. Johnny, ¿todavía no? Bueno, vos sabés que hace rato quería cerrar la idea, Federico, sí, Dani, con el tema cuando hablaba del tema de la generación, porque uno siempre apunta a aquella camada del 2013, cuando Víctor Genes era el técnico que se había lo de hecho. Mendoza, ¿no? Claro, que estuvimos a un gol de ser campeones, donde perdemos contra Colombia. No perder contra Colombia hubiera sido ser campeón, y por eso cuando vos citabas lo de Hernán Pérez, él es de 2 sudamericanos antes. 2009. Del 2009. Él tiene un gran partido contra Brasil. Sí. En el sudamericano, que después le vale la venta. Hernán Pérez fue, recuerdo que el 9 fue Santander. Sí. Esa es la selección que clasificó al Mundial de Egipto, y que después se dio aquella discusión entre el entonces presidente de la Olimpia del MAS y la APF, porque lo habían llevado a Luis Neri Caballero. Ah, claro. Que estaba en su mejor momento. Era una aparición muy buena en Luis Neri. No tuvo mucha cabida en el equipo y como que al volver no volvió bien. Pero yo hago hincapié en el tema de la camada del 2013, donde están los Gustavo Gómez, Junior Alonso, Pica Lucena, Derly González, Brian Montenegro. O sea, toda esa camada que jugó, para mí fue el último equipo sub-20 que jugó bien al fútbol. Almirón dijiste, ¿no? Sí, Almirón. Claro, sí. Y después estaban otros jugadores. A lo que quiero llegar es que ahora ¿El arquero de ese equipo? El arquero creo que era Morel. Morel, Sí, tenés razón. Y me acuerdo que, por ejemplo, Teo Paredes era lateral derecho, Junior era por la izquierda, en el medio estaba Gustavo con este chico de Nacional Páez, creo que era su apellido. Le ganamos a la Argentina de Iturbe. Claro, ¿verdad? Y cuando Gustavo muestra el mensaje. El que no quiere a su madre. Exactamente. El de la patria, sí. Claro, todo eso. Y a lo que creo que es la primera vez, porque vos decís, pusimos el ejemplo de Gustavo Gómez. Gustavo Gómez, vos recordás, de acá charlamos fuera de micrófono, juega en el famoso combo contra Bolivia. Sí. Y después contra Argentina, donde nos golean. Exacto. La última parte de la eliminatoria para Brasil 2014. Claro, y ahí vos decís, bueno, era un mitaí. Y ya estaba el barco totalmente fundido. Después, para el operativo de Rusia, él estaba en la parte intermedia. Recordando que, vos decías, lo de Venezuela se cumple en 4 años. Y ahí todavía estaban los históricos. O sea, los Roque... Cristian Espera Rivero, que me envió Miguel el equipo. El equipo lindo para revisar, porque fue hace 4 años exactamente. Claro. Arquero Anthony Silva, contra Venezuela, inicio de eliminatoria pasada. Línea de 4, Madrid Ramón Díaz, Bruno Valdés lateral derecho, Pablo da Silva y Pablo Aguilar los centrales, Miguel Zamudio lateral izquierdo, Derry González, Néstor Ortigosa, Richard Ortiz y Edgar Benítez. Cuarteto bien definido en el medio. Entró Topo Cáceres por Richard Ortiz. Adelante Federico Santander y Lucas Barrios. Ambos reemplazados por Raúl Bobadilla y Jonathan Fabro. Imagínate. Claro, fíjate por ejemplo que en ese 11 tenés 3 jugadores que habían tenido experiencia en Sudáfrica. Voy a lo que fue en el 2010. Lo de Paulo, lo que después se me fue quién era, pero estaba haciendo el conteo. Y estaban allí. Y Pablo, Lucas Barrios. Lucas y había otro. Ortigosa. Exactamente. Ortigosa. Y fíjate que ahí esta camada era intermedia. Porque tampoco era para
al tenerlo, por ejemplo, a un Pablo da Silva, Gustavo Gómez no va a entrar así, señores, de ahora en más nosotros tomamos... No, era un poco el respeto. Y Gustavo, yo me acuerdo que él ya jugaba contra Colombia. Gustavo comienza contra Colombia, ¿quién es el técnico? Ramón, no, ya no era Ramón. No, contra Colombia ya era Arce. O sea, Gustavo aparece, con Chiqui Arce aparece mucho, claro, ¿verdad? Claro, pero entonces ahora, viste famoso decía los jóvenes. Claro, y uno decía, ya oye, no. paremos con el tema de los jóvenes, o sea, voy a decir, los Romeros, no, pará. Entonces, ahora, aquellos quienes los habíamos, no digo bautizado, pero eran los jóvenes, esta es la edad ideal. ¿Por qué digo esto? Pues siempre se dice entre los 26 a 28, 29. Y una cuestión matemática, si fueron sub-20 hace 7 años, ahora les llega en la edad de los 25, 26, 27 años. Entonces, ahora tienen que tomar la batuta. Eso por el lado de lo que es más que nunca un nuevo ciclo. Y ya en el vestuario no va a haber alguien que diga, no, muchachos, yo jugué un mundial. No es así. O este es el camino, porque ya no está más. A lo sumo, ahí también me parece que va a ser importante el trabajo de Justo Villar, pero ya como manager de lo que es ese mensaje. Y yo creo que hoy, para el partido de hoy, va a ser clave el tema de casi un desconocimiento total entre los compañeros. Porque por los rasgos creo que ya la gente más o menos sabe de qué juega Cubas, de qué juega Gastón Jiménez. Y uno dice, mira ese mediocampo de los 3 volantes, y entre Villasanti, Jiménez y Cubas, no tienen partido juntos. Como antes si Gastón Jiménez iba a jugar su primer partido, Cubas ha jugado un amistoso. Cubas ha jugado por primera vez en Paraguay también, ¿no? Claro, son varios. O sea, este es el segundo partido, porque claro, él había debutado en un amistoso. Sí. Entonces, vos, si queremos de tipo un doble 6, nuestro doble centro, los dos tienen un partido amistoso. Villasanti no tiene 10 partidos con la mayor. No, 4 o 5. O sea, por eso yo voy al tema de todo es tan nuevo, que puede salir bien como puede salir mal, pero por eso yo iba al tema de, ya no son históricos, pero hace rato que están en la selección, los Junior Alonso, Gustavo Gómez, Gatito Fernández. Gatito Fernández apareció también en aquel combo. Claro. Con Víctor Genes. Entonces, yo voy un poco también de, cuando decía lo importante y lo especial que es el partido hoy. Y cuando decía, si me das a elegir, vas a ganar un partido. Y el de hoy es más importante. Después uno puede sustentar eso porque, no, yo creo que Perú tiene más que Venezuela, puede ser un rival más directo. Pero voy nomás a lo importante que es este combo y el inicio con lo que se puede plantear con el partido contra el equipo de Ricardo Gareca. Bueno, sí. Ahora no corre, como decís, ya basta. Ya basta también ya, y lo decíamos en la parte final de la eliminatoria pasada, ¿verdad? Sí. Ya era. Porque hay algunos jugadores que ya tuvieron 4 transferencias por ahí. Entre Tony Sanabria, los Romero, Tony es otro Almirón. Claro. Tony Sanabria era otro que apareció también aquella vez con Víctor Genes. Claro, a Tony lo trajo Víctor Genes también. Sí, pero a Tony lo llevan para el Mundial de Turquía. Claro, pero lo hizo debutar contra Bolivia algunos minutos. Sí, exactamente. Pero cuando yo te hablo lo de la sub-20, Tony no juega ese sudamericano, porque en ese interín se descubre que había un paraguayo en la Masía. Y cuando se hace el ruido para el Mundial, que era a mediados del 2013, él va y juega por la selección nacional. Creo que Cecilio también estaba en ese grupo. O sea, es el último sub-20 donde uno dice, mira cuántos talentos. Y acá yo siempre utilizaba como elemento de crítica, que esa fue la última selección sub-20 antes de la implementación del reglamento. Cuando metemos el tema de la obligatoriedad del sub-20, 15, 17, 19 no fue mal. Pero volviendo otra vez a lo del nuevo inicio, porque yo creo que Gustavo ahora tiene que ser, hablo del capitán, también esa madurez que le vimos en la Copa América. Porque recuerdo que, por ejemplo, él se hace echar contra Venezuela en el partido donde nos quedamos fuera. O sea, a Gustavo me lo echan, ¿eh? Claro. Contra Venezuela, porque ya, un partido que ya estábamos recontra calientes, jugados. Claro. Y yo creo, o sea, pero ahora ya estábamos abajo 1-0, ¿verdad? Sí. O sea, a lo que voy es, mira cómo se me bloqueó aquel partido que no me acuerdo, ¿no? No, yo me acuerdo y yo decía, y el famoso, bueno, de un líder ya no. Claro.
Pero de uno que está ahí con la rabia, puede ser. Pero ahora yo ya quiero que Gustavo yo creo sea... que es Dani donde se gana, me parece, la espalda ancha en la Copa América. Copa América, por eso te decía. Brasil. Claro, porque aquel partido fue en el 17. Porque también la derrota contra Colombia, ¿te acordás? Como locales. Sí. Es una partida, o sea, él también cometía errores. Claro. De repente. Está, a ver, Roberto Gato Fernández. Roberto, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿qué tal, Federico? ¿Cómo están? Un abrazo para todos. Bien, bien, aquí con Dani, con Bruno también. Roberto, el gatito bien, ¿verdad? Respondió bien. Había llegado, me acuerdo que hablaste, dijiste que había cierta expectativa favorable y finalmente arranca esta noche. Sí, no, él el primer día que estrenó sintió un poquito, el segundo día ya le pasó el dolor, ¿verdad? Yo creo que está 100% para si es que le toca jugar hoy. Sí, sí, le toca. Va a estar confirmado 100% entonces. Está, por lo que sabes. Centro de Mirón para Gómez. Roberto. Sí, está 100% físicamente, ¿verdad? Se ha recuperado muy bien. Y bueno, si le toca jugar, ojalá que le vaya muy bien a él. Y a todos sus compañeros, ¿verdad? Porque necesitamos eso, que Paraguay comience con una victoria el camino bien largo para este mundial. Roberto, puntualmente, ¿cuál es el inconveniente que tiene Gatito? Él tiene un edema en la rodilla derecha que le impidió, es más, yo te digo, estuvo casi una semana caminando con muletas, ¿verdad? allá en Río, ¿verdad? Entonces, él estaba muy preocupado porque no podía caminar al pisar el piso, le dolía demasiado la rodilla, y bueno, y al final fue evolucionando. Los médicos allá le dijeron que se quede tranquilo, que esto iba a pasar, y bueno, gracias a Dios sí pasó. Roberto, te saludo, estaba un poco fuera del aire, te envío un cariño grande y ojalá que hoy es un partido muy importante por más que nada el tema de la confianza de esta generación de jugadores que ojalá nos pueda llevar al Mundial. Gracias, Gato, y te saludo al aire muy fraternalmente. Un abrazo. Un abrazo. Gracias, Gato. Gato Fernández, el padre de Gatito Fernández, está recontra confirmado entonces. Sí. Por suerte, ¿no? Sí. Bueno, muchachos. Sí. Villasanti 4 partidos tiene. Miguel Cáceres. O sea, atento, Miguel. Bien, Miguel. Nuestro trío de volantes tienen en total 5 partidos, ninguno oficial. 5. Jiménez debut absoluto, Cuba 1 partido amistoso, Villa 4 partidos amistosos. Por eso, o sea, yo hablaba del tema de, por un lado, la novedad, y yo espero que porque para mí el equipo de hoy tiene también como uno de los desafíos el tema de la comunicación. Cuando uno dice, mira, la idea era que jueguen Villasanti y Arzamendia por un lado porque se conocen, o lo que hablábamos de las duplas históricas de las selecciones. Nosotros hoy presentamos un mediocampo que en el Defensor del Chaco se va a conocer. Mucho gusto, o sea, soy fulano, soy mengano, y luego a cada uno a jugar lo que sabe. Por eso yo creo que desde ese lado puede existir cierto riesgo. Un riesgo, no, es un riesgo. Por eso yo he citado, o sea, lo de Cachorro, otras jugadoras que están más acostumbradas con el tema de la camiseta. Si citamos lo que jugaron con Berizzo, ¿quiénes fueron? Rodrigo Rojas. Rodrigo fue el que más jugó como uno de los Piri Damota jugó Piri fue el primer tapón contra Perú. Y después en ese puesto jugaron Morel fue el que jugó con Villasanti. Richard Ortiz llegó a jugar. Richard sí. Pero Richard no partió lateral izquierdo. ¿Te acuerdas que te terminas jugando como lateral izquierdo en un partido? Uno de los que transmitimos de las giras del año pasado. Puede ser. Creo que fue el que perdimos con Junior Alonso. Le gana el jugador de cabeza sobre la hora. Contra Serbia. Contra Serbia. Sí, y después tenés... O sea, Richard estuvo, Rojas, Cachorro, Celso Ortiz también, ¿cierto? Celso Ortiz jugó contra Brasil también. Y yo creo que en ese lugar del tapón, por eso lo de Cubas, ¿no? O sea, como que Berizzo dijo, ninguno, porque Rodrigo Rojas nunca jugó como el tapón. No. Rodrigo jugaba como el que juega por delante del tapón. Para hacer un poco referencia y cuánto también se ha evolucionado.
El primer partido de Berizzo fue contra Perú en marzo del año pasado. Y aquel equipo era, de tapón lo tenía a Piri Damota y por delante de él los internos eran Rodrigo Rojas y Miguel Almirón. Los extremos eran Derly González, Cecilio Domínguez, nos ganaron y el con 9 fue Tony Zanabria. Y fíjate, o sea, cómo... O sea, ¿Cecilio quién era el extremo? Cecilio y Derlis. Está bien. Y Tony era el 9. Y vos ves el equipo que Perú nos paró, y es un poco ese 4-2-3-1 que decía, aquella vez Farfán había jugado de 9. Y Cecilio y Iturbe se sacaron de la selección de la Copa América, ¿no? Sí. El famoso partido con Colombia. ¿Te acuerdas? Sí. De ahí ya se sacaron por rendimiento. Cecilio fue titular contra Qatar el primer partido. Pero el partido contra Colombia, el himno la decidía a ambos. Quiero... Que Gustavo Gómez empujaba de atrás y ellos... Claro, y, o sea, ¿sabes ese partido, Federico, Bruno? Los extremos eran Hernán por derecha y Cecilio por izquierda. A lo que hace rato preguntaba Bruno, ¿por qué lo que...? Y los técnicos te piden algo que capaz no es un lucimiento. Y yo creo que en eso Hernán Pérez siempre ha cumplido. Y el otro ejemplo es lo de Cecilio. Lo de Cecilio puede ser que para la gente... mira un poco cómo impacta ahora mismo la gente de Guaraní. Que está, Matías Rojas, dice Nelson Rivera, también estuvo... Matías jugó mucho, pero como el interno. Jugó, claro, cierto. Y cierto, Matías cierto. jugó contra Argentina y contra Colombia, Cierto. la Copa América. Sí. Quiero ir haciendo preguntas a los comentaristas, pero está Johnny antes, por favor. Johnny. Bruno. Bueno, ¿cómo está el panorama ahí? Bien, Bruno, 12:37, ya terminó el almuerzo del grupo seleccionado. Ya no hay nada que tocar en el equipo, es el 11 que anunciaba hoy Federico a la gran 7:30 que confirmamos en el inicio de la programación, que será con Gatito Fernández, línea de 4 con Alberto Espínola, Gustavo Gómez, Junior Alonso y Blas Riveros, en el medio campo Matías Villasanti, Andrés Cubas, Gastón Jiménez, la presencia de Hernán Pérez por derecha, Miguel Almirón y Darío Lescano. Con este 11 va a arrancar Paraguay esta noche ante Perú en el Defensores del Chaco. Y el equipo peruano, Bruno, colegas de ese país me pasaban este probable 11 que sería con Galese o Gallese, lateral por la zona derecha, Advíncula, Zambrano, Abrán y Trauco. Trauco por izquierda, Advíncula por derecha, Tapia frente a esa línea de 4, Carrillo, Aquino, Yotún y Cueva, el ex Santos São Paulo y Rui Díaz. Rui Díaz sería el único delantero, 4-1-4-1 para medir a Paraguay. Ajá. Johnny, ¿qué es ese tractor de ahí frente al Pané? El tractor es un vehículo de la municipalidad que estuvo limpiando aquí, aprovechando la presencia de las cámaras. La municipalidad envió para levantar polvareda más bien, Bruno. Ay, como estos políticos no pierden tiempo. Sí, señor. Nos dan una puntada sin hilo, Johnny. Déjame joder, ¿para qué me envía el tractor ahí? Yo no entiendo. Y yo no sé, Bruno. Que demasiado trabaja con todo. Yo no sé ni quién es el intendente, pero épico oportuno que justo hoy se vaya el tractor a trabajar ahí. No, totalmente inoportuno. O hay una maleza, ¿qué épico hay? ¿Hay un monte que se está por quemar o qué ellos? Nada, son basurales que tenemos frente a Albiroga, y con este calor, humo, y vienen aquí el pobre trabajador del tractor empezó a limpiar, pero levantaba más polvareda y realmente afectando a los policías, a los colegas y a unos policías que pasaban en esta zona. Bueno, gracias mi querido Johnny. Estamos atentos. Perdón, no te hice una, no sé si ya te preguntaron los compañeros, ¿quiénes van a estar, cómo continúa la lista de jugadores convocados? ¿Cómo la banca, te pregunto? Sí. Y me imagino, Bruno, 23 futbolistas para la banca de expectativa. Gatito es el titular, Anthony Silva y Gerardo Ortiz, los dos arqueros van a estar a disposición. Después, Balbuena, por ejemplo, recordemos Arzamendia se retiró, está Juan Patiño, Robert Rojas, Omar Alderete, Juan Escobar, que era el candidato para arrancar por la zona derecha, Richard Sánchez, Celso Ortiz, Oscar Romero, la presencia también de Ángel Cardoso Lucena, de Ángel Romero, de Brian Zamudio,
Raúl Bobadilla y Antonio Sanabria, al igual que Adam Vareiro, El Zorrito y Alejandro Romero Gamarra. ¿Pero cuántos van a estar en la banca, Johnny? Son 23. No, 12. No, ya sé, pero... 12 suplentes. 2 arqueros. Y 10 jugadores de campo. Más 10 futbolistas de campo, sí señor. O sea, va a tener una amalgama importante de jugadores. Claro, son 5 cambios. 5 cambios. Porque es el estándar FIFA. Recordemos, son 5 cambios en 3 tandas. Exacto. Con pelota en movimiento. Es una ventaja importante para nuestro técnico. ¿Sabe por qué? Porque si yo supongo que si se da cuenta que no funciona la prueba del mediocampo, puede hacer ya los cambios inmediatamente. Claro, o si ponele, el técnico se percata que Beto Espínola le pesa, meterlo a Escobar, pero también hay que ser inteligente para que no le pase lo de Crespo. Entiéndase, partido de Defensa y Justicia de Olimpia, y acá volvemos a repetir, podés hacer 5 cambios, pero tenés 3 momentos de pelota en movimiento. ¿Por qué cito lo de pelota en movimiento? No se cuenta el cambio que vos haces en el entretiempo. ¿Qué le pasó a Crespo contra Olimpia? En el 45-45, ¿verdad? O sea, cuando terminó el primer tiempo, vos podés hacer los cambios y ese nos cuenta como una de las 3 ventanas. Claro. Con la pelota en movimiento tenés 3 oportunidades. ¿Y qué le pasó a Crespo contra Olimpia? Él hace 4 de esos 5 cambios con la pelota en movimiento y cuando se le lesiona otro jugador, ya no puede meter. Entonces, más que nunca va a ser importante. Y yo creo que por eso... Y esta es una percepción, por eso ensayó los 2 sistemas. Ensayó este sistema que le gusta con 3, un tapón, 2 internos y 2 extremos y un 9, y el que ayer estábamos analizando también de tener a 4. Si vos te percatás que con este medio campo, a Almirón le cuesta el retorno, Hernán Pérez no retorna bien para lo de Trauco y Advíncula, vos decís, bueno, lo meto a Cachorro, formo una línea más convencional de 4, entonces, a tener en cuenta el banco y la cantidad y los momentos para las modificaciones. 5 cambios repetimos y ahí va. Ahí va. Bueno, hablemos ahora y no con el diario del lunes. ¿A vos te gusta el equipo? A mí me gusta más que el que ayer se estaba hablando, pero yo tenía mi equipo y mi equipo era Zamudio en el puesto de Hernán Pérez. Brian Zamudio. Bueno, Federico, y después voy a ir haciendo preguntas si me permiten, ¿verdad? Claro. ¿Te gusta el equipo, Federico? ¿O tenés dudas? Yo tengo dudas. Yo tengo dudas, pero hablamos del rendimiento de Hernán Pérez. Ya pregunté por qué lo ponen. Ojalá no ya se me quede... respondieron que es para ayudarle a Alberto Espínola, claro, que por esa zona va a caer Trauco, Cueva, o puede caer otro jugador, son jugadores livianos, rápidos. Hay una mala experiencia en el partido amistoso contra Perú. O sea, Hernán en la Pérez, cobertura. Que baje y lo ayuda a Alberto Espínola. Sí, y bueno, y eso pero ¿dónde, en qué otro lugar tenés dudas? No, es que yo no quiero que al final eso conspire y Hernán se pase colaborando con Alberto Espínola y Perú no maneje la pelota. Y quedamos de vuelta como el equipo que no tiene la pelota, que Lescano allá arriba está solo, no se le suman los volantes. O sea, esa película no quiero ver, ¿verdad? Pero yo me supongo parece que Almirón se le va a sumar a... Claro, pero Almirón también va a tener alguna responsabilidad también para seguir a Víncula. Desde el sector derecho. O para estar, pero yo no quiero nomás esa película y la vimos varias veces con estos mismos jugadores, con Pérez, pero este ya es juguetea, con Almirón, ¿cómo? Esto ya es juguetea. No, o sea, esto ya es... No sé, te voy a traducir en castellano, esto ya es por la sangre, esto ya es de verdad, ya es el purete, acá no hay amistad. Y bueno, y yo estoy hablando de los puntos en las eliminatorias pasadas. Cuando Paraguay de local le costaba mucho. Vamos a empezar un nuevo ciclo, Federico. O vamos a remontarnos a la eliminatoria a pasar, hermano querido. Y opinar sobre mi opinión. Bueno, ¿sabes qué te diga? Me encanta el equipo. Me encanta. Federico, adelante, Albirroja, adelante. Bueno, si querés. Que como hincha y pero como todos somos hinchas, pero el hincha puede criticar también, ¿verdad? Puede pero Federico, voy a lo siguiente. Te pido por favor, si podés hablar del momento de ahora, o vos necesariamente tenés que comparar con las eliminatorias pasadas. Claro, olvídate de esa eliminatoria. En el fútbol la referencia más importante para analizar es el pasado reciente. Bueno, está bien, me callo. Respeto lo que te respeto. Acá hay una cosa nueva, estábamos hablando recién con Dani. Hay un doble 6 que debuta en todo sentido, ¿sí?
¿verdad? Ante un equipo que tiene una estructura donde con la mirada se conocen, algo muy importante en el fútbol. Tengo también esa duda. ¿A quién te referís con la mirada? Los mediocampistas peruanos con la mirada ya se conocen. Y los nuestros hoy se van a conocer hoy primero el partido entre ellos. Bueno, pero ¿y no entrenaron, Pico, acaso, Federico? Un entrenamiento y medio, 1,5. Ahora está más restringido que nunca el entrenamiento. Bueno, pues, mira que la eliminatoria nunca fue. No, es muy... No entiendo la suplencia de Sánchez. Ajá. Para mí, Sánchez es el mejor mediocampista que tiene. ¿Vos lo ponías por quién a Cachorro Sánchez? Y yo lo ponía igual, por más que se limite, lo ponía por Hernán Pérez. ¿Verdad? En el equipo de ayer lo pongo por Hernán Pérez, pero sumo uno más arriba. ¿Vos querés tener la pelota en el medio campo? Yo quiero tener, capaz que lo ponía Jiménez a la izquierda y quizá Villasanti no estaba. Yo la traía en la elección Villasanti y Sánchez, lo elegí a Richard Sánchez, ¿verdad? No estaban los dos, pero para mí Richard Sánchez tiene que estar dentro del equipo. Mi trío original. Bueno, mira, Dani Bruno, ¿sabes qué? Estamos grabando, Federico, para que después no se diga yo no dije. ¿Sabes por qué? Vos siempre recordás Toro Acuña, Paredes, porque los técnicos lo hicieron jugadores de selección. Vos el jugador lo tenés que hacer de selección. Richard Sánchez ya debe ser jugador de selección. No debe estar postergado y me parece que... ¿Debe ser o ya es? No, todavía no es. Porque el técnico no le da la confianza, le tiene que dar rodaje y meterte, saber que hoy jugás para 5 puntos, pero vos sos un tipo de 7 puntos. Le tiene que dar rodaje. Roberto Acuña o Paredes tuvieron malos partidos, pero siempre tuvieron la confianza de que arrancaban la selección. Y para mí Richard Sánchez debe ser ya jugador de selección, debe ser consolidado en la selección. Y no entiendo la suplencia justamente ahora que estamos arrancando el tema. Todo bien con Cuba, con Jiménez. Pero para mí Richard tenía que estar dentro del equipo. Ok, está perfecto. Perfecto, gracias. Lo de Lescano me parece bien. Sí. De acuerdo a los últimos antecedentes. Bobadilla no me era desagradado que esté, pero entre Lescano y Bobadilla hay equivalencia. O sea, los dos tienen un nivel importante. Pero al final, de todas maneras, independientemente de los me gusta que Blas Rivero juegue como lateral, que no se haya jugado por un central, ¿verdad? Pero tenés paciencia, vamos a hacer 1 por 1. Mirá, yo te digo una cosa, al final jugamos con un solo punta. Sí. Porque ayer era Bobadilla. Sí. Y hoy el Lescano. Esa es la mala diferencia. Eso no modificó. No modificó. Con respecto a lo que estábamos hablando. Bueno, pero cambió el medio campo. Cambió radicalmente. Yo creo que... O sea, el equipo de hoy es más ofensivo. Ayer anunciamos y hablamos muchísimo, ¿verdad? De Gastón Jiménez. ¿Verdad? Sí. Pero lo teníamos a Cachorro y a Villasanti. Sí. ¿Verdad? No, Bruno. Al lo teníamos aquí, pero a Cuba... Era Cuba, Richard Sánchez, Villasanti y Gastón Jiménez. Ahí está. Era en vez de eso cuando Federico el que rompe el esquema acá Hernán Pérez. Pero para que se vuelva al esquema favorito de Berizzo. Porque Hernán Pérez lo tenemos que tener. Por eso te decía, para mí Hernán Pérez es una especie de una solución híbrida. De decir, voy a jugar con extremos, pero voy a tener a un tipo que es el más defensivo de todos los extremos que tengo. Porque por ese lugar pueden jugar Ángel Romero, Brian Zamudio. Para mí hubiera jugado Derly González si estaba. Dani, pero vos no te jugás mucho, Dani. Vos no te jugás mucho porque Federico ya dijo... Dani Bruno, hace 10 días dije el equipo. Cuando habló del tema, ¿cuáles fueron los mejores partidos de Berizzo? Lo de Argentina, Brasil en la Copa América. ¿Qué se le preguntó? Y en el tema del último combo. ¿Y qué se le preguntó en la conferencia? ¿Cambió de esquema? Y él dijo, alguna vez hay que cambiar. Los mejores partidos de Berizzo fueron sin su esquema. Ahora va a ser 4... No, de hecho, contra Brasil jugamos sin 9. Sí, por eso. ¿Cómo va a ser? 4-3-1-1. No, 4-3-3 o 4-3-2-1 si vos querés colocarle a Almirón y a Hernán en la misma línea por detrás de Darío Lescano. Insisto, vos no te estás jugando mucho, Dani. A ver, porque Federico, a Federico escuchándolo... yo creo que el oyente también está sacando también te invitando cosas buenas. Sánchez me hubiese jugado para mí hay que darle ya rodaje ¿Qué más tiene que demostrar? Y después lo que dijiste, pero Dani te dice, no, yo no lo entiendo. O sea, te vuelvo a dar la oportunidad, Dani, para que te explayes. Por favor, porque cada vez está más complicado para eso. No, es que tuviste vos primero el espacio. No, y cuando yo te dije, yo tiré mi equipo, y mi equipo, ¿cuál era el medio campo? Para mí el que le saca el puesto acá a Richard Sánchez es Gastón Jiménez. Para mí el mediocampo era Cubas y por delante de él... Entonces no te gusta. No, viste, no es una cosa... Bueno, te dije, en el ranking, lógicamente el que más me va a gustar es el equipo que yo quiero. Ahora, en relación al equipo que ayer estábamos debatiendo... Bueno, te cambia entonces la película. Para vos razonar lo que está haciendo Berizzo. ¿O es un riesgo muy grande que está asumiendo? No, o sea, claro que es razonable. De ahí que decir, a mí me hubiera gustado que sea Cachorro en vez de Gastón. ¿Por qué es razonable? Y por lo que acabo de decir, entiéndase,
hay un dibujo que le gusta a Berizzo. No, ya sé, pero a veces pues tiene que acomodarse el técnico a los jugadores que tiene y no que los jugadores tengan que acomodarse al técnico, que el técnico nomás diga, vamos a hacer así, este va a ser dibujo táctico y no está uno y lo mismo insiste y pone otro, cambia por querer tener ese sistema. ¿Me hago entender? Sí. Claro. Y ese no es un error, pregunto. Estamos debatiendo, estamos abanicando todas las cosas como para que la gente saque sus conclusiones. Yo lo que creo es que Berizzo tiene una consideración menos generosa que la que tenemos nosotros sobre Richard Sánchez, punto 1. Porque yo siempre recuerdo que Richard Sánchez entró a la Copa América donde para mí se convirtió en jugador de selección. Para mí es un error que yo comparto eso con Federico. Pero todos estamos, inclusive yo voy un poquito más. Para mí ya es jugador de selección Richard Sánchez. Ya es jugador, pero por eso iba. Él jugó la Copa América porque Richard Ortiz se lesionó. Bueno, pues cómo vienen los técnicos, hermano, y le ponen siempre a Hernán Pérez. ¿Qué tiene? Tiene un encanto, yo no sé, algo. Bruno, lo que pasa es que yo no sé. Acá hay dos misterios grandes en el fútbol paraguayo, históricamente. ¿Por qué siempre Hernán Pérez y por qué nunca Melgarejo, que ahora está en Racing, ¿verdad? Melgarejo era, ¿no? Sí, Lorenzo Melgarejo. O sea, y mira que uno siempre y el otro nunca, y creo que carrera por carrera, hasta me parece superior la de Melgarejo. Es que nosotros hace poco incluso dijo, una radio argentina nos envió el Tweet Wilson, creo que era. Dijo que le extrañaba que no estaba tuvo un buen debut con Racing y él hubiera sido, si había una duda con Blas Rivero, podía ser tranquilamente si estaba lateral hoy, ¿verdad? También. Y Melgarejo jugó ya con Berizzo, creo que jugó ese amistoso el segundo, contra México, donde todo el equipo jugó muy mal. Y él estuvo durante el tema de la pandemia también. Y Pérez jugó con Berizzo, ¿en qué momento? Ese mismo partido. De hecho, Hernán hace uno de los goles de Paraguay, en el 2-4. ¿Contra Jordania? Claro, no, contra México, cuando el partido que perdimos. Me dice, Hernán Pérez practica muy bien. ¿Tiene terreno? Porque tiene sentido. Viste que están los jugadores que... A ver, te voy a citar dos tipos de jugadores. Están los que practican muy bien, pero en cancha no están a la altura. Y después están los otros, que durante la práctica son medio lentos, pero en el juego. O sea, lo que vos te preguntabas, ¿qué tiene que...? Y bueno, ahí tenés una explicación, para mí, muy, muy acertada. Muy acertada. Y después, por eso yo citaba, contra Qatar, nuestros extremos fueron Hernán Pérez y Cecilio Domínguez. Berizzo, Cecilio, después la Copa América, porque nosotros a veces nos percatamos cuando alguien nos retorna. Y Brian Zamudio no puede hacer acaso el trabajo de Hernán Pérez. Bruno, Brian Zamudio repito lo que dije hace 15 días. Por eso cargo nomás la tinta. O sea, acá es una cuestión. Pero para mí no es alocado. O sea, yo entiendo el tema de Hernán Pérez, otro más, Celso Ortiz. Están los jugadores marcados y ocurren en los clubes. No, pero nosotros no estamos para marcar jugadores. No, pero a ver, cuando vos decís, Bruno, porque vos arrancaste el programa con dos preguntas que para mí son fundamentales. Cuando dijiste, ¿alguna vez Pico jugó bien? Y yo creo que desde la óptica de los técnicos, él ha cumplido. Tu segunda pregunta, no, cuando dijiste, ¿qué partido lo que le rompió? Y no, y en la selección, aunque no quieran reconocer los responsables, eso es muy importante para el tema del concepto que tiene la gente. Richard Sánchez por la Copa América, para mí en la Copa América, él se recibe de jugador de selección. Antes era uno de los tantos que querían allí evidenciarse. Los Romero en aquel partido contra Chile, cuando era Arce el técnico, contra Argentina en Córdoba, están esos partidos a fuego. ¿Por qué decimos que Derly González es un jugador de selección? Derly en Olimpia no tenía garantizar la titularidad, pero por eso yo te digo, si no saltaba el tema de la salud, para mí Derly arrancaba en ese puesto donde hoy juega Hernán Pérez. Ahora, yo no quiero ese abogado de Berizzo. De hecho, creo que Derly tiene una de las cantidades más altas con Berizzo, porque ahí Miguel Derly marcaba el tema de los 14 el máximo jugador de... Por eso, para mí Derly era el que jugaba en ese lugar, Trauco o Roberto. Y otra cosa que ponía Miguel, 10 partidos Berizzo y en ni uno repitió el equipo. Hoy te da una pauta más o menos de... yo no quiero ser abogado de Berizzo, pero si Berizzo lo pone a Gastón Jiménez, por ejemplo, esa ya es una apuesta de entrada, la apuesta uno más fuerte. La segunda apuesta fuerte que pone es Alberto Espínola.
Porque Alberto Espínola no tiene el rodaje de selección. No. ¿Verdad? Ni un poco. Y encima tiene, lastimosamente, ese rótulo de que en Paraguay nomás juega. Y no lo digo yo, la audiencia y ¿cómo se llaman? Los hinchas, los seguidores, siempre te recargan, no, pero eso está acá, está jugando acá. Por algo está acá. Bueno, el por algo está acá. Sí. Esa es la frase de Federico. Famoso. Que yo no estoy de acuerdo, porque hay jugadores que por algo de acá también salen, ¿verdad? Totalmente. Hay jugadores que de acá van a la selección y de la selección recién van al exterior. Bueno, por eso. Porque tuvieron un buen nivel en la selección. Bueno, y después la tercera es de Hernán Pérez, porque yo me imagino que Berizzo sabe, él maneja mucha información, sabe que Hernán Pérez es un jugador resistido. Sí. Vamos a tener una ventaja hoy. No hay gente. No hay gente. Bueno, entonces ¿sabe el sector derecho entre Espínola y Pérez iba a ser muy complicado? Si nosotros atacamos primer tiempo hacia sur, vamos a decir, qué suerte que no hay gente ahí en preferencia. Bueno, pero es una ventaja. O sea, Beto con Hernán. A lo que voy nosotros ahí en cabina. No, ya escucharlo, si lo digo a lo mejor en los 5 minutos. No, a lo que quiero ir a lo siguiente. Yo creo que Berizzo los vio practicar, habló con los jugadores, sabe el momento. Sí. Y se está jugando por ejemplo, este Gastón Jiménez, porque vos donde te vas, pasa en todos los estratos de la vida. Vos le llevas a alguien en quien vos confías y vos ya conocés y ya sabés qué te puede dar. Porque Gastón Jiménez, por ejemplo, hablamos ayer de Gastón Jiménez, y algunos hasta decían te estaban puteando, pero ¿qué es lo que está entre Gastón Jiménez? Y hoy va a jugar de titular. Sí. Entonces, le dimos la referencia. Llegó ayer llegó a ser trending topic. Ahora sabes que Hernán Pérez es trending topic. Hernán Pérez está primero y cuarto Beto. Beto Espínola. Claro. Bueno, viste. Por eso, pero tampoco el Twitter es el que manda, muchachos. Pero los muchachos como están sobrecargados. Por eso están con esa carga. Ahora que está confirmado el equipo. Hoy la herramienta del Twitter permite que explique por qué uno es tendencia. Claro. Y en el caso de Hernán Pérez, el aparatito. ¿Por qué es tendencia Hernán Pérez? El motor de búsqueda te pone Hernán Pérez y abajo te pone Richard Sánchez. O sea, entiéndase que mucha gente convierte en tendencia a Hernán citando lo de Richard. Es que Richard está segundo. Primero Hernán Pérez, segundo Richard, entre los míos, y cuarto está Beto. Claro, sí. Pero ahora inclusive te da esa opción te pone el nombre en cuestión y abajo chiquito te pone el porqué. Te da esa función. Bueno, quiero ver la siguiente pregunta. No, quiero seguir con tu pregunta. Pero él quería ser abogado de Berizzo. No, ya sé, pero es que yo comparto. Ya me explayé. Yo creo que él conoce, se está jugando por la gente que confía. Que son sus hombres, que él los conoce. Lo que vos dijiste. Y lo vio en la práctica. Le vio a Hernán Pérez lo mejor rompiéndola, haciendo un ida y vuelta, que nosotros no sabemos porque no se accedió a las prácticas. Lo que vos decís para mí es aplicable en 2 de los 3 casos donde creo que todos coincidimos que son las grandes apuestas y las grandes sorpresas, entre comillas, de este equipo. ¿Cuáles? El caso de Hernán Pérez y el caso de Beto Espínola, yo creo que afectó mucho el tema de haberlos visto en la práctica. El mejor ejemplo es cuando se suma Alberto Espínola. Él se suma hace 10 días. Después de que Cerro ganara el título y Arce dice, bueno, yo lo voy a liberar, y ellos ya aparecieron el lunes. ¿Cuándo se suma Juan Escobar? Anteayer se sumó. Sí. O sea, yo creo que es un elemento no menor. Alberto está jugando muy bien. Pero sacando ese tema donde te puedes decir, no, pero es pleno local, porque Juan Escobar también está jugando bien. Sí, yo creo que, salvo que hoy Beto Espínola juegue con el espíritu de Arce o de Teyuto Orales, llamarle X, en Venezuela me parece que va a jugar Escobar. Yo creo que es muy porque más que nunca en estos combos, creo que el primer partido de todos los combos, mientras tengamos la pandemia, va a ser muy importante de quiénes se sumaron primero. Podríamos aplicar lo mismo con Hernán Pérez, cuando para mí el dueño del puesto, que era Derley González, se cayó. En el tema de Gastón Jiménez, para mí es la gran apuesta. Sí, no, ¿sabes por qué? Porque Gastón Jiménez no entra en esa categoría, pero algo le habrá mostrado en el entrenamiento. No, pero lo conoce. Sí, claro. Es de su confianza. Claro. Es el famoso, ¿sabes qué? Cargo de confianza. Pero es el que... Pero lo que vos decías, yo quiero seguir tu hilo cuando decía,
en todos los aspectos de la vida, vos traes a alguien en quien confías, pero muchas veces vos cedes en el tema de la confianza aunque no le tengas tanta, cuando vos decís, yo lo que tengo acá no me llena. O sea, es una cuestión de equilibrio. Si yo estoy muy seguro que acá no tengo, voy a confiar más ciegamente. Bueno, para mí eso es lo que está haciendo vamos a imaginarnos. Porque lo de Gastón Jiménez no entra en la categoría, no, pero le impresionó gratamente. No, en el entrenamiento ese divino hace no, 2 días. totalmente de acuerdo. Él se juega por una cuestión de confianza. Y Por para eso mí, yo hablé de la práctica y la confianza, Sí, y de las dos cosas. Para mí, lo del Beto Espínola sobre Escobar, lo de Hernán Pérez sobre un Zamudio y compañía, se puede entender desde la... Pero lo tuvo más tiempo acá en Pané. Lo de Gastón Jiménez, que para mí le saca el puesto a Richard Sánchez, es la gran apuesta, y por eso recurría. Capaz Berizzo no tiene la consideración que nosotros tenemos de Richard Sánchez, que Federico decía, tiene que consolidarlo para que sea jugador de selección. Claro, para mí yo decía, para mí ya es jugador de tiene que- selección. Para mí Gustavo Gómez, Richard Sánchez, Almirón, uno por línea, que tiene que estar siempre. Sumarle a Gatito, y esos eran los 4 que en tiene junio que del estar 2019 todos dijimos, acá encontró la columna vertebral, Y le ojalá puede encuentre sumar 9. inclusive al Escano, porque el Escano las veces que Hoy- jugó hoy por la en día sí, selección, hoy en día sí. y él ya está comprobado como jugador de selección. Siendo justo con Lescano, Claro, hoy pero- en día sí, pero yo hablo de la estos Copa cuatro, América. claro, para mí Richard tiene que estar, Richard y 3 más en el medio campo. No, pero por ¿Se eso, o explica? sea, por eso yo decía, yo voy un poquito más. Junio del 2019, nos eliminamos contra Brasil en tanda de penales. Acá dijimos, encontró la columna vertebral sin el 9. ¿Por qué? Está Gatito, Gustavo Gómez, Richard Sánchez, Miguel Almirón. Después vemos cómo llenamos las bandas, recordando que en la Copa América del 2019 nuestros 9 fueron Tacuara Cardoso y Federico Santander. No está ninguno. No, ¿Dónde no, se no. consolida lo de Darío Lescano? En estas giras, en la recta final del 2019. El que había renunciado a la selección Entonces- después del partido con Brasil, ¿verdad? Claro, claro. Entonces a lo que voy Brian nomás es- Zamudio también. ¿Sí? Él practicó pre-Copa América en calidad de invitado tipo Richard Sánchez, pero él salió de aquel plantel. Claro, Pero él estuvo... el único que fue como premio de que practicó bien acá fue Tito Torres, porque Richard va por el tema de la lesión de Ortiz, y entonces yo iba al tema de Richard Sánchez, capaz para Berizzo todavía no es un jugador que le haya demostrado lo que él quiere, y por eso se juega por Gastón Jiménez. Todos vimos que jugó bien la Copa América. don Gabriel. claro. O sea, si la evaluación de Berizzo es que no le dio todo lo que él quiere, no sé. No. Ahí no entiendo mucho. Bueno, quiero seguir explotándolos en el buen sentido de la palabra. Quiero seguir con las preguntas. Saludos para Víctor Hugo Florentino, otro compañero de ABC Rural, el ingeniero Diego Ortiz, de la firma de Calpar, y todo su equipo escuchan el Cardinal Deportivo. Cubre toda la zona de Alto Paraná, Canindeyú y Itapúa, Zona donde está gran parte del agronegocio, y se mueven en de camionetas. progreso. Sí, esa, ¿eh? sí, y nos escuchan Federico todos los días. Le agarró a Víctor Hugo Florentino, otro compañero, y le preguntó Federico, pero ¿de qué club es? Chun, ¿de qué club es? Bruno, ¿qué club es? No, por mí ya dijo, ese fulano es de tal club. Ah, no ¿verdad? preguntó directamente. Sí, no, ya no preguntó. Medio que afirmó luego. Y no sé, le dijo Víctor, muy prudente. Bien, Víctor. Saludo entonces a los oyentes, al ingeniero Diego Ortiz. Bueno, ¿quién es más técnico? ¿Qué equipo es más técnico? Vamos a ser breve. Yo quiero hacer un ping-pong, muchachos. Quiero explotarlo. Son los mejores analistas del fútbol, por eso. Y bueno, ¿sabes qué? Vos no podés escupirte, Bruno. Vos tirás una buena pregunta y después querés que seamos breves. No. Bueno, No, bueno, entonces. es buena la pregunta, está Y bien. bueno, Pero o sea, ¿quién es más vos técnico? mismo estás diciendo- No, pero no vaya a ser una exposición de 30 minutos. Y tipo había un dicho antes que decía, si el fútbol se jugara sin arco, Perú ganaría siempre. El gran problema de Perú siempre fue la defensa y el arco de adelante. Perú siempre va a unirnos a la técnica. Pero además, lo que pasa un es que equipo hoy- muy técnico. hoy- pero Perú siempre va a ser, a nivel seleccionado, más técnico que el ya que nuestro. Ruiz Díaz, porque no Sí. es Ruiz Díaz es volador, Sí, no, Pero no es Guerrero. Pablo Guerrero es un crack. Digo nomás, Bruno, mencionaron que Perú históricamente, a pesar de no haber ido mucho tiempo a mundiales, fue un equipo mucho más técnico siempre que cualquier equipo paraguayo, que le ganaba con otras cosas. Ahora, ¿verdad? ¿Perú es mucho más técnico lejos que Paraguay? ¿O no Hoy se no, puede hoy? hoy No, porque este de hoy es más técnico, pero no mucho más. Paraguay tiene Claro. hoy jugadores de... Claro, y además, al no tener los jugadores como Guerrero, Flores,
y el propio Farfán, hoy ellos recurren a un volante más central que es Aquino. Y al tema del técnico, claro, históricamente siempre hubo una brecha muy grande. Hoy hasta me animo a decir que no tanto, porque hace 6 meses, si vos me decías que un tal Andrés Cubas y un tal Gastón Jiménez iban a ser los responsables de nuestra línea media en el primer partido de las eliminatorias, ahí está muy claro de lo que quiere el ADN Berizzo. Después de mucho tiempo nosotros tenemos un mediocampo, pues yo te decía, Berizzo en su primer partido con la selección quiso colocar a Miguel Almirón en ese puesto, porque él siente ese fútbol. Y entonces, ante tu pregunta, yo creo que hoy no hay tanta diferencia. No hay tanta diferencia técnica. No. Pero, ¿sabes qué? Sí, siempre quiero caer en lo mismo, que Berizzo con su esquema dejó mucho que desear, más que satisfacer, y Berizzo jugando con otro esquema fueron los 2 mejores partidos contra Brasil y Argentina en la Copa América. Esa es la gran duda, me parece razonable, utilizando el término que están utilizando ustedes, que tengo sobre la puesta en escena de hoy. Eso no. Pero también citar que esos 2 partidos, nosotros sabíamos que abiertamente el protagonismo era del otro. Claro. Y yo incluiría la gira que tuvimos en Europa, donde tuvimos que ser, y allí sí se jugó con ese esquema. Pero ahí acuérdate aparecer Morel y Villasanti como dupla en el medio, que anduvo muy bien. Bueno, se me fue la que te iba a decir respecto a la pregunta que estaba haciendo. ¿Quién es más técnico? La última. No, quería citar nomás que Paraguay antes le ganaba a Perú, en el juego aéreo le ganaba impresionante, y que el último partido perdimos con Perú, nos hicieron 3 goles de cabeza. ¿Sí? A pesar que nos pegamos baile de abajo, nos hicieron 3 goles de cabeza, increíble, en el defensor del Chaco 4-1, y de los 4 fueron 3 goles de cabeza por parte de los peruanos, que tienen un juego aéreo importante también, porque, ojo con eso, en Paraguay Gustavo Gómez, Junior Alonso no tiene juego aéreo de Valbuena, por ejemplo. Vos sabés que esa era una de las preguntas que iba a hacer. Bueno, ¿Qué más lo juega de juego aéreo? No, pero creo que ya está adelantando. Paraguay no es para descuidarse, pero Paraguay no tiene buen juego aéreo. No tiene buen juego aéreo. No tiene. Quiero ver la siguiente pregunta. Saludo a Miguel Saldívar, porque yo creo que la impresión que él tiene es la de muchos también, y la frase que utiliza, viste que son muchachos jóvenes, ¿verdad? Y lo que me dice, ojalá que nos tapen la boca. Porque ahí hay dudas, ¿verdad? Hay dudas con respecto a los nuevos. Hay dudas con respecto a los nuevos. Yo creo que desde la intención, todos quieren un gol de Hernán Pérez. Sí, hermano. No, qué mejor ejemplo a lo que decía del concepto. Le taparon la boca. Claro, porque, a ver. ¿Sabe cómo nos pero Bruno, no sé. Por eso, o sea, en la previa, cuando vos decís, no con el diario, y de eso con Federico solemos hablar bastante. Creo que acá nosotros no entramos en esa de, espera, yo tengo una opinión, y porque quiero que esa opinión prevalezca, quiero que se vaya en contra del interés común y general, para decir, vieron que yo tenía razón. No. O sea, vos podés tener dudas de la elección de un jugador, y nuestro rol es explicar por qué se da eso, porque si no es muy fácil. ¿Para qué le pone a fulano? Qué bárbaro, es un inútil, punto. Y después juega mal, yo te dije que era un inútil. Es muy fácil el trabajo. Y juega bien y dice, qué calidad. No, si juega bien, no, y ese jugó bien porque había sido que el rival era peor. Claro, ¿contra quién estamos jugando? Sí. Siguiente pregunta. Ahí está. Con razón, porque Trauco ya no juega lo en Flamengo y se fue a ese equipo de Francia y no es lo titular y no tiene los ritmos. No, yo creo que ese chiquitaje por lo menos ya podemos superar. Bueno, siguiente pregunta. ¿Quién tiene más fortaleza física? Yo creo que con la salida de Guerrero, 3/4 se emparejó bastante, porque Perú tenía para mí la mezcla perfecta que se vio especialmente en la Copa América. Todavía ese partido que hicimos acá de Perú-Chile, ese es el tutorial de cómo juega un 9 de Guerrero, y tenía la fortaleza de Guerrero. Carrillo es un tipo grande, pero que es muy, muy potente y muy veloz. Después tenía 2 chiquitos, que era Oreja Flores y Cristian Cueva. Tenía una buena mezcla. Yo creo que desde lo físico hay paridad, porque Gastón Jiménez le da eso. Ayer y Lecano también, No, claro, no, el Lecano en la gira europea, a los europeos lo movía con el físico, a los serbios y compañía. Si me ponía a Zamudio ayer en el puesto de Hernán Pérez, hasta te decía que Paraguay tiene más físico. ¿Quién tiene más fortaleza física? Para mí hay igual. Está igual. Parejo. Donde sabes, por ejemplo, en un puesto donde le saca mucha ventaja es Advíncula de Beto Espínola. Claro, no chocan, estoy hablando de los 2 laterales. Advíncula es una mole,
Y va. O sea, Advíncula Carrillo me parece que tiene más músculo, más fuerza que lo que nosotros ofrezcamos con Hernán Pérez y Beto Espínola. Bueno. Porque, para cerrar lo que vos preguntaste, fíjate que Paraguay es un equipo dentro todo liviano. Lo tenés a Beto Espínola y a Blas Rivero. Después muchísimo tiempo tenemos laterales puros. Eso, por ejemplo, me gusta de Berizzo. Sí, Para que no crea que estoy impugnando todo. No. A mí me gusta Hernán el tema Pérez y Miguel Almirón. O sea, nuestras bandas en el rectángulo, haciendo hincapié en los laterales y en los volantes extremos, son livianitos, ¿eh? Atiendan porque las dos preguntas que se vienen me parecen que son muy interesantes y vamos a ver qué responden, muchachos. ¿Te duele la cabeza, la espalda, la garganta? Con Profenol, olvídate del dolor. Profenol es ibuprofeno en cápsulas blandas, más rápido, más efectivo y se absorbe mejor para la fiebre o cualquier tipo de dolor. Profenol es la solución. Lo mejor es Kinfa. De venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Porque seguimos pensando en vos. En IDESA podés ponerte al día obteniendo hasta el 100% de descuento en los intereses de tus cuotas por todo el mes de octubre. Entérate más ingresando a www.idesa.com.py, al WhatsApp 0972-413-100 o en nuestras redes sociales. IDESA, máximo respaldo a tu inversión. Gran semana de feria de remate de Casa Rosada hasta el viernes 9 de octubre en todos sus locales. Hoy jueves 8, aparatos de ejercicios y artículos para la salud, y mañana viernes 9, instrumentos musicales. Casa Rosada, teléfono 0981-129-900. Con las zonas pick-up del Gran Corazón es más fácil. Hace tu pedido al local que elijas, retíralo en los puntos habilitados, elegí tu medio de pago y listo. Shopping Mariscal, el Gran Corazón de Asunción. Métele un gol a tu salud. Elegí Reiva, con una trayectoria de más de 40 años como seguro médico. Cuenta con planes a medida y una atención personalizada para brindarle a sus beneficiarios comodidad y agilidad. ¿Querés cobertura inmediata? Elegí Reiva, llama al 0994-310-419. En Reiva te cuidamos. Perú utiliza un sistema muy similar que nos permite jugar el 4-3-3, pero ese 4-3-3 necesita de mucho movimiento, de mucha dinámica, que se deforme constantemente. Cuando uno juega de manera rígida y previsible, facilita la lectura del juego de nuestros rivales. Entonces lo que buscamos es cualquier dibujo táctico inicial, transformarlo en algo dinámico, en algo que se mueva, en intercambiar posiciones y en aparecer en lugares del campo donde el rival no te espera. Tanto Andrés como Gastón pueden ser números 6 como pueden ser números 8. Uno por derecha, un 8 izquierdo Gastón al ser zurdo, pero también pueden conformar un doble pivote. Cualquier sea la formación del medio del campo, ellos son totalmente adaptables. ¿Qué nos dan? Un gran uso de la pelota, dinámica, control, mezclar bien sus cualidades, desprenderse, tener equilibrio en la mitad de la cancha y, como le contestaba en la segunda o tercera pregunta que me hizo, son totalmente compatibles. Lo que hay que encontrar es un juego fluido entre ellos y que el equipo sienta y juegue en el compás de ritmo que marque nuestro medio del campo, con Richard, con Cardoso Lucena, con Celso, con Villasanti, con Cacu, con Oscar, con toda la gente que integra el medio del campo. Las cualidades de todos hacen de que el control de la pelota y la fluidez del medio del campo determine cómo jugamos. Como te contestaba, tenemos muy buenos mediocampistas, de mucha dinámica, de mucha agresividad y de buen uso del balón. Bueno, acá habló todito de lo que ninguno están. Claro, porque hoy jugamos 3-3, por eso te decía Bruno lo del esquema. Ahí no lo citó Hernán Pérez. Sí. Pero viste que en la primera parte, retrocede un poquitito, cuando él habla del medio campo, dice gente de buen manejo de pelota y dinámica. Sí. Y ahí yo creo que entra Gastón Jiménez. Claro, porque su respuesta se basa en la dupla Cubas-Jiménez. Sí. Por eso cita el resto. Y si vamos a una cuestión extrema del dibujo, hay un puesto más nomás. Por eso él da todo ese pantallazo, hasta de un Oscar Romero, Sí. que es el más ofensivo, hasta Pica Lucena, que sería el más defensivo, o el propio Celso Ortiz. Y no lo cita Hernán Pérez. Pero él comienza hablando, entiendo, de los titulares. Y después No, agrega que no, porque también no. tenemos una variedad de... Más que titulares, porque las consultas se centraron en lo de Gastón Jiménez. Sí, a ver, pone un poquitito al aire lo que decía. Lo que hay que encontrar es un juego fluido entre ellos y que el equipo sienta y juegue en el compás de ritmo que marque nuestro medio del campo, con Richard, con Cardoso Lucena, con Celso, con Villasanti, con Cacu, con Oscar. Antes.
cuando él empezó a hablar del mediocampo, que dijo gente con manejo de pelota, fluidez, dinámica. Pero está bien, dejémoslo ahí. Siguiente pregunta. ¿Quién es el jugador estrella de Perú? Hoy, Cuevas. Cueva. No es Cristian Cueva. No, pero si no me deja a mí como Portillo y que es Cueva. Ahora me metiste la duda. No es Cueva, Dani, con ese. sin ese. Sin ese. Claro, nosotros tenemos Cubas y ellos tienen a Cueva. Sí. No, en serio, discúlpame. No, discúlpame, por favor. No, si no queda yo como Portillo. No, pero está bien. Saludo al diputado Portillo, personaje de la República del Paraguay. Ayer votó en contra de su... que estamos todos locos. Bueno, Cueva es la estrella de Perú. ¿La estrella de Paraguay quién es? Almirón. ¿Quién es mejor y quién llega mejor? Para mí Almirón. Porque, ¿Vamos a decir de los jugadores? ¿De entre los dos? Sí, porque uno tiene ritmo y el otro ahora se está adaptando. Porque Cueva cambió, ¿no? Está en Turquía. Está en Turquía ahora. Sí, está en Turquía. Cambió en 2 o 3 años, cambió ahora, varias veces. ¿eh? Claro, pero al ser selección... En Santos, de hecho, yo no venía siendo titular. No. En San Pablo que le fue muy bien. Sí, y al... Pero mira que es muy buen jugadorazo. Yo te iba a decir, a que Cueva... hoy no se sorprendan si es un buen partido. No, Cueva tiene en su legajo algo que le falta más a Almirón. Grandes partidos van en la selección. Bueno. O sea, Cueva acá fue señor y figura. ¿Cuál fue su mejor partido con la selección? ¿Con Uruguay? Contra Argentina en la Copa América. Copa en Belo América Horizonte. y, en Belo Horizonte y fue... contra Uruguay acá. Acá jugó muy bien, claro. Cuando perdimos. Sí. Esa vez se puso el equipo al hombro, estuvo a punto de marcar un golazo. Pero el partido que se mandó en el Mineirao contra Argentina. Sí. El gol de Cachorro, para que la gente por ahí sí quedó muy... Que la inicia la jugada por la izquierda. Sí. Almirón hizo todo ese partido. Acá el último partido Perú no goleó, ¿verdad? 4-1. Por eliminatorias. 4-1. Sí, porque por amistosos ya jugaron Gareca y Berizzo. Estamos con Pablo Di Fonti, colega de Radio Continental. Pablo, un gusto de saludarte. ¿Cómo estás? Hola Bruno, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Gracias por estar al aire, Pablo, prestigioso colega de Radio Continental que cubre Vélez. Pablo, recurrimos a vos para hacer la corte y no sacarte mucho tiempo. ¿Quién es Gastón Jiménez y cómo juega? ¿Y qué se puede esperar de él? A ver, lo que se puede esperar, sin lugar a dudas, es compromiso. Mucho compromiso con respecto al trabajo, mucho compromiso en la contracción al trabajo, mucho compromiso con respecto al grupo. Es un chico sacrificado que aporta mucho quite. Juego, depende del lugar donde lo pongan, ha variado en las posiciones en las que yo lo vi jugar aquí en la República Argentina mucho y dependiendo del técnico que ha tenido. Porque con Heinz se ha jugado hasta de líbero y saliendo con la cabeza en alto, repartiendo juego con la pelota al piso, que es lo que le gustaba a Heinz. Yo lo he visto jugar de 5, ocasionalmente jugó como volante por la derecha, pero es un jugador que tiene enjundia, trabajo y juego, bastante buen juego. Bastante buen juego. ¿Es técnico entonces? Sí, es muy técnico. Es muy técnico, sí, bueno. Él es zurdo. Es zurdo, sí. Bueno, a ver, aguantame un ratito, Pablo, porque estoy con los analistas. Federico, Dani, ¿dónde va a jugar hoy Gastón Jiménez? Yo iba a jugar del centro a la izquierda, ¿verdad? A diferencia de... Si lo ponemos al Mirón en una posición detrás de Lescano, creo que va a jugar bastante tirado a la izquierda. Sabemos que en Vélez ha jugado o su mejor momento como doble 6, también con más proyección, doble 6, doble 5 que se le dice en Argentina, pero yo creo que va a estar bastante al costado, me parece, porque Cuba va a estar totalmente atrás, como tapón. ¿Coincidí, Dani? Sí, Cuba es el más retrasado, el más posicional, por delante de él. Un volante por la derecha que va a ser Villasanti y el otro por izquierda que va a ser Jiménez. Pablo, por izquierda, como volante por izquierda, ¿cómo le ha ido a Gastón Jiménez? Mira, como volante por izquierda no ha jugado mucho tiempo. Siempre la posición fue de doble 5, ayudado por un jugador más de corte, y él sale a jugar mucho más porque es posicional, pero sobre todo
los cambios de frente que tiene, las pelotas en diagonal con respecto a las jugadas en el piso, y también ha jugado de central. Yo creo que se ha destacado mucho más de central porque marca la diferencia debido al buen juego que tiene y al tener la cancha de frente y poder salir jugando hacia adelante, marca la diferencia en velocidad y con las diagonales. ¿Es un jugador con carácter? Depende del contexto. ¿Sabes por qué te pregunto, Pablo? ¿Sabes por qué te pregunto? Y ahí vamos a entrar dentro del contexto. Debuta en la selección paraguaya. O sea, hoy juega por primera vez y no conoce a lo mejor Asunción y se saludó ayer con sus compañeros con quienes hoy entra a jugar. Sí. ¿Se entiende? Yo creo que en ese caso no. Calculo que va a tener, depende de la posición a la que le ponga el técnico, siempre depende de la confianza que le den, y dentro en todos los aspectos de la vida, pero me parece que va a ser un poco más cauto. No es de esos jugadores que salen y empiezan a gritarle a todos los compañeros. Es un jugador un poco más cauto de mirar, no te digo que se achica para nada, pero es un jugador inteligente y cauto. No es de eso, a ver, no es un Salvador Cabaña, no es un Chilaver, no es de ese tipo de jugadores, pero es un jugador que se dedica más a ordenar a sus compañeros que a tener un carácter como para enfrentar una batalla. Pablo, querido, mejor radiografía imposible. Muchísimas gracias, muy amable, Pablo. Por favor, un abrazo para ustedes. Gracias, Pablo. Pablo Di Fonti, colega que cubre Radio Continental y cubre Vélez, y lo conoce muy bien porque estuvo en Vélez, este jugador que ahora está en la MLS. Vamos a los siguientes cuestionarios para los señores comentaristas. Tenemos 2 pelotas que regalar todavía. Tenemos que retornar a Johnny también. Vos sabés que ya que citaba el tema del perfil, no debería sorprender, porque ayer dijimos que Villasanti en Cerro jugaba de mitad de cancha para la izquierda. Que por ejemplo Jiménez, porque cuando el colega dice volante por izquierda, no, él habla de un 4, del volante bien tirado por izquierda. Por eso ayer cuando Federico daba al equipo del 4-4-1, no dije, espero que no lo ponga por el típico, bueno, es zurdo, entonces lo mandamos a la raya. Estamos hablando de interno, igual no sería descabellado con el tema del perfil cambiado, o sea, que por delante de Cubas aparezca Villasanti más tirado por izquierda y Jiménez más tirado por derecha para tener el perfil cambiado y tratar de conectarse con Almirón. La siguiente pregunta que viene puede levantar polémica. Seguimos con el cuestionario, muchachos. Adelante. ¿Están cómodos? ¿Está todo bien? Bien, lindo. Hablando de fútbol como siempre. Las cubiertas Express son sinónimo de calidad y precios insuperables, sin importar el tipo de camino que recorras. Express tiene la cubierta ideal para vos. Para los que recorren las rutas transportando cargas, nuestra línea de cubiertas para camiones. Y para los que buscan confort e innovación, una gran variedad de cubiertas de paseo. Las cubiertas de tu vehículo deben ser Express. Elegí Express y llega más lejos. Express en las mejores tiendas del Paraguay. Contamos con 10% de descuento a los productos Acrylex en Nova Mayorista, productos escolares de oficina, juguetes a precios increíbles, Resmas Cosmos a partir de 6 cajas con los mejores precios del mercado. Oficio 22.400 a 4, 19.600, carta 19.900. No te olvides de seguirnos en Facebook e Instagram, Nova Mayorista. Con el Beer Cooler Midea disfrutas de tus cervezas bien frías sin congelarlas hasta menos 5 grados. Vos elegís la temperatura ideal. Una combinación de botellas y latas para tener tus bebidas frías en tu lugar favorito. La experiencia Midea con su Beer Cooler será inolvidable. Midea número 1 en el mundo. Encontrá el Beer Cooler en las mejores tiendas del Paraguay, las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa y distribuye Britam Sociedad Anónima, la mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina Prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades. Asistencia las 24 horas, cobertura médica en los mejores sanatorios del país. Llame ahora al 021-729-6060. Fleming Medicina Prepaga, viva intensamente. Dentro de los tantos mensajes que estamos recibiendo, impresionante cómo nos escuchan, cómo participa la gente. Bruno, ¿qué tan cierto es que no va a poder
verse ningún partido de la Albirroja cuando juegue visitante. Y le digo al oyente que hasta hoy ningún canal ni radio tiene los derechos de los partidos de Paraguay de visitante. Solamente tenemos los derechos, canales y radio, de los partidos a nivel local. Siguiente pregunta, Federico Arias. Vos sabés que la última vez que nos dio un partido Paraguay afuera fue en el 93, un partido muy interesante aquella vez porque era contra Argentina, 0-0. No se vio en el país, no se pudo ver y me acuerdo, lo seguimos por la radio, pero qué retroceso, ¿no? Se suponía que iba a ser todo que cambie esto, diferente, claro. Próxima pregunta, como dice la... Esta preguntita puede ser... ¿Quién es mejor técnico o estratega? ¿Berizzo o Gareca? Atendé, Federico, Dani, atendé. ¿Mejor técnico o estratega? ¿Quién saca ventaja ahí? ¿Sacamos nosotros o los peruanos? ¿Y por qué? Y qué difícil, ¿no? Porque Gareca tiene mucha más trayectoria como técnico. Berizzo tuvo un sub y baja importante, pero difícil. Difícil ya por la condición de estratega. Creo que Gareca es más de jugarse por un equipo y Berizzo, si ser estratega es plantear un equipo de acuerdo a cada partido, va a ser eso, pero el tema es qué eficacia tuvo esa estrategia, porque Gareca me parece que respalda, es un tipo de pocos cambios y lo demostró. Él arranca como técnico en Independiente, no le va bien, se fue al último fue mundial, Vélez, Universitario de Perú, tuvo una carrera más dilatada, se fue al último mundial encontrando un equipo fijo. A eso, a Berizzo lo veo como más volátil, más cambiante, más de ese famoso técnico que tengo 16 jugadores y cambio. Pero ese es el Berizzo de selección, ¿verdad? No sé cómo le ha ido en los clubes. Es más, lo reconoció en conferencia el desafío más importante de mi carrera deportiva, dice. ¿Qué? Por lo que significa en la eliminatoria dirigir una selección. Un mundial, ¿verdad? Sí. Dani, yo creo que Gareca, entonces vos. No, yo creo que Gareca es más de buscar una columna, aferrarse a eso. Lo ha hecho históricamente. Achun también vos, Federico. ¿Por qué? Y no me contestaba, ¿quién saca ventaja? ¿Quién es mejor? No, más estratega, más técnico. El tema es de estrategia, pues armar diferentes estrategias. Lo entiendo así, ¿verdad? O el más tacticista. Hay un montón de cosas, lo que no quiere decir que sea bueno o no, ¿verdad? Pero ahí no nos saca ventaja. Yo creo que no, Gareca tiene una base que no tiene Berizzo, pero eso no es culpa de Berizzo. Gareca viene de un trabajo que se ha hecho de 3 años y con un fruto. Entonces saca ventaja por producto del proceso. Claro. O sea que claro. no es más técnico que Berizzo. No, pero está mucho más consolidado. Que muy Berizzo. Bien, muy bien. Se quedó claro entonces ahora. Sí, muy bien, gracias Federico. Dani. Yo creo que el techo de acá, Berizzo... perdón, alguien me dice Berizzo ya dio el salto a Europa. Yo te voy a decir y eso. Gareca todavía no. Para mí el techo de Berizzo es más alto que el de Gareca. O sea, lo que Berizzo logró con el Celta de Vigo no lo ha logrado Gareca, pero estamos hablando de carreras distintas. Yo también le puedo decir que Gareca ha clasificado mundial y Berizzo no, claro. También. Y bueno, Berizzo va a decir, yo todavía no dirigí ninguna eliminatoria, claro. Pero me fui con Bielsa a decir Berizzo. Entonces, claro, él hasta podría hablar de eso. Yo creo que Berizzo tiene las condiciones de ser mejor técnico hablando de la carrera que lo que ha logrado Gareca, que también le dedicó a la prensa peruana en la última conferencia, cuando dijo, cuando yo llegué acá era muy resistido, porque lo que nunca se puede negar de la Federación Peruana es que plata tiraban para traer a los técnicos, y no pudieron ni los Marcarián, Autuori y compañía, y Gareca logra, más allá de que si no había Taz, si no había Nelson Cabrera, Perú no se iba al Mundial. Entonces, lo del estratega o entrenador, me parece que está más empapado Berizzo que Gareca. Ahora, lo que recién desarrollaba Federico, en el tema de con qué material contás, me parece que hay una ventaja de parte de Perú que Paraguay. Berizzo no tiene 20 partidos en la selección.
Este es el Mañana partido 15. Imagínate, de Berizzo de la selección. A ver, este es hoy. Hoy, perdón, claro, mañana. Sí. No, pues. Este es el... Me asusta. De las 8 de la mañana estamos hablando de hoy. Claro, mañana partido 15. Mientras que Gareca ya se enfrentó al Paraguay de Ramón Díaz, al Paraguay de Chiqui Arce y al Paraguay de Berizzo. Entonces, muchas veces no es una cuestión de mi olfato, sino de la estabilidad. Cuando charlamos con el colega peruano hace 2 días y le preguntaba así, Abraham, que no tiene ritmo, va a jugar, hijo, y vos sabés que Gareca es así, Gareca se juega por sus atletas, aunque estos no tengan ritmo de competencia en sus equipos. Entonces yo creo que la ventaja que eventualmente saca Gareca no es por ser mejor estratega o mejor entrenador, sino porque hoy es el choque entre una selección que viene de meter 3 semifinales consecutivas en Copa América, la última siendo final contra Brasil, una selección que fue a un mundial y rompió esa barrera mental que tenía desde el 82. Entonces, y nosotros hoy hacemos debutar a un mediocampo que entre los 3 no tienen 10 partidos. Se agradece la colaboración de los colegas, muchos colegas que nos escriben, a vos Federico también, ¿verdad? Sí, acá me acotan también, ¿cierto? Ricardo Gareca le dijo que no a Paraguay cuando Alejandro Domínguez era el presidente. Ah, ¿te acordás? Estaba casi cerrado y después alguien se metió un representante y pidió un dinero más y... La gran, ¿cómo se llama? Creo que con Bielsa pasó la misma cosa. Con Bielsa se divulgaron los montos. Pero lo de Bielsa era mucho más complicado. Lo de Gareca ya estaba más... Lo de Gareca estaba casi cerrado. Era más terrenal lo de Gareca, ¿verdad? Claro. El Everley Samón dice, Gastón Jiménez jugó por Godoy Cruz ante Libertad en Asunción. Victoria del Tomba, así le llaman a Godoy. Sí. 2-1 Libertadores 2017. En ese equipo jugó Luciano Abecasi, hoy en el Gumarelo. Fue ascendiendo luego a Estudiantes, Vélez y la transferencia a Chicago. Está jugando seguido. Gracias a Everley Samón, muy amable. Colega de Canal 9. Bueno, tenemos 2 pelotas. Tenemos Johnny. Tenemos 29 minutos de programa todavía. Y tenemos a Berizzo también. Son 2 equipos que utilizan un sistema de juego parecido, con un 4-3-3, a veces Perú lo modifica con una presencia de un enganche o con 2 delanteros, pero equipos que apuestan por el control de la pelota, por la asociación, y sí que tenemos analizado a nuestros rivales. Lo importante es saber sus fortalezas, pero conocer también sus debilidades, así que lo importante pasa por lo que hagamos nosotros, por seguir insistiendo con nuestra idea de juego que ya está instalada en el equipo, ser un equipo peligroso, ser un equipo incómodo cuando no tenemos el balón y tener valentía para jugar el balón asumiendo el control del partido. Creo que todas las selecciones nos vimos obligadas a adaptarnos frente a esta situación o esta circunstancia de pandemia, y todo el mundo encontró las respuestas, las maneras o las formas para adaptarse a lo que le va sucediendo. Perú es un equipo que ha iniciado un proceso de mucho tiempo anterior, con Ricardo al frente, es un equipo que juega de determinada manera, como lo conocemos, sabemos de su potencial y lo enfrentaremos con la idea de adueñarnos del control del partido, presionar para que no jueguen cómodos y utilizar la pelota como arma de ataque. Así que como les decía al principio, estamos preparados, sabemos de la importancia del partido, nos enfrentamos a un rival difícil, último mundialista también, pero toda nuestra ilusión y nuestra concentración está puesta en desarrollar nuestro plan de partido. Nueva generación de equipos de frío Speed, congeladores, freezers, bebederos, exhibidores de helados y de productos vesiculares y heladeras, todo con 2 años de garantía del compresor. Speed, da gusto vivir así. Y no te olvides de los nuevos acondicionadores de aire Speed. Speed con el respaldo garantizado de la Yuteña Sociedad Anónima. En Cambios Irendahuet ofrecemos el mejor precio del mercado. En servicios de cambios de monedas extranjeras, giros nacionales, transferencias de dinero a distintos lugares alrededor del mundo. Además, contamos con el servicio de alquiler de cajas de seguridad, ideales para resguardar sus pertenencias. Solicita un asesor al teléfono 061-514-920. Hierro Par. Ahora somos importadores de aceros ASIN de la Argentina, de ángulos, planchuelas y perfiles. En todas las medidas mejoramos cualquier presupuesto. Hierro Par. En 13 direcciones: Capiatá, Lambaré y Casa Central. Avenida Próceres de Mayo 809
05 Casa Italia, teléfono 220-894. Desde Asismed queremos dar lo mejor a nuestros beneficiarios, por eso seguimos creciendo. Desde hoy podés ahorrarte tiempo realizando gestiones desde la nueva app de Asismed, agendar turnos con tus médicos, tramitar visaciones, conocer la cobertura de tu plan, comprar en la farmacia y más. Descargala desde tu App Store o Google Play Store. Asismed, sabemos lo que te hace bien. Pecho nuggets, prácticos y deliciosos bocaditos de pollo, muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país Pechugón, con más de 50 años de garantía, con certificación nacional e internacional. Pechugón, deliciosamente natural. Lea ABC Color, el diario completo. ABC Color le trae todos los días la información que usted necesita. ABC Color, el diario completo. Gran cobertura hoy de ABC Cardinal, ABC TV. Prepárense, señores. Tenemos 2 pelotas que regalar todavía. Atención. A las 4:30 arranca ABC TV. Ayúdame, Federico. ¿En qué canal es ABC TV? 19 de Tigo. Muy bien. 709 en HD. Muy bien. 50 de personal. 50 IPTV. Y 10 Claro Más. Qué bien, Federico. A las 5 se unen ABC Cardinal y ABC TV. A las 4:30 acá arrancamos a las 5. A las 4:30 arranca ABC TV. Qué lindo. Bueno, vamos, muchachos. Está Johnny en el circuito. No terminé todavía mi test, pero vamos a acabar la previa. Claro, tenemos previa hoy. Seguramente surgirán otras preguntas también. Quiero habilitar audio WhatsApp también. ¿Cómo ven a la selección paraguaya, muchachos? Johnny. Señor. ¿Hay alguna novedad por ahí? Por aquí están llegando los buses para la selección nacional para transportar a los integrantes. No sale bien tu teléfono, Johnny. Un momentito, señor. Ahí sale bien. Hace breve porque quiero que haga algo con la audiencia de Johnny, vos. Sí. Decime, ¿pasa algo? ¿Que llegan 2 buses, dijiste? Para llevar al grupo al defensor del Chaco. ¿Y se hicieron algunas prácticas de sanitación, algo, no sé, pregunto? ¿O ya llegan? Son transporte de Nuestra Señora de la Asunción, ¿verdad? Transporte de Nuestra Señora de la Asunción. Ah, nuestro auspiciante, por favor. ¿Todo lacrado? Sí, todo lacrado. Ah, mira, vos. ¿No puedes sacar fotos, Johnny? Levantamos en el Twitter. Cuando llegue, sí. Pues sacanos, Johnny, por favor. Estamos aguardando, Bruno. ¿Y cómo es eso de lacrado, Johnny? Y se limpia, está en este caso un personal que se carga de higienizar todo el bus y ya nadie entra, solamente el conductor que no tiene acceso a la parte trasera, entonces es un colectivo totalmente limpio. O sea, pero eso se hizo antes de entrar a Ipané. Claro. O sea, tus propios ojos vieron eso. No, que es lo que se recomienda. Pero se hizo eso. Claro. Bueno, perfecto. Johnny. Señor. Hacer papel de malo. ¿Qué? Va a entrar un oyente por una pelota. Y vos le vas a eliminar o le vas a clasificar. O se lleva o no se lleva la pelota. Relato de gol ya hicimos. ¿Qué podés hacer? ¿Qué pregunta podés hacer, Johnny? Pero tiene que ser bien ñañá, tiene que ser. Más lo quiero que sea, Johnny. Porque esta pelota, estoy golpeando la pelota muy linda, ¿eh? Le pongo alcohol de paso, mira, se escucha, mira. Todo sanitado. Vos le ven el papel de malo a Johnny. Vos sí que le va a constantemente, sí, exigente, hombre exigente. Bueno. Atendé, Johnny.
Va el primer oyente. 41-51-730. 41-51-731. Johnny hace una pregunta. Hola. ¿Qué tal, profesor Matecopio? Vale, aporte. Tranquilo, me da ya. Muy guapende. Chacarita. ¿Eh? Chacarita. Chacarita. Sí, señor. Qué grande, Chacarita, hermano. Qué Dale, grande, qué grande. Espera, te dejo con Johnny, hermano. ¿Cómo te llamas? Jorge. Jorge. Señor. Está Johnny Pobupe. ¿Se entiende, Dale. verdad? Que da en la mano. Baja un poco tu coso. Está Johnny Pope. No, pero no se dice Pobupe también. Bajo la mano de Johnny. Está Johnny Pope. O Johnny Pope. No, Johnny Pope amarillado. Algo me quiere corregir, yo dije bien y él entra y me dice una voz. Bueno, te queda bajo la mano del amigo Johnny. No, dice, no te convence, va. ¿Cómo es, Egar, para vos? Esperamos, estamos resolviendo ya esto en guaraní. Tenemos que aprender a hablar guaraní, hermano. Dale, Egar. ¿Cómo se dice? Está Johnny Pope, vio. Johnny Pope. Johnny Pope, ¿viste? Habla, pues, amigo. ¿Cómo es, Johnny? Así como dice el oyente. Como yo dije entonces, ¿verdad? O imponáneo, ¿verdad? Johnny Pope. Bueno, señor Johnny González, Juan de Dios, película de malo. Sí. Hacerle la pregunta, ¿cómo te llamas, dijiste? Jorge. Jorge, tus 3 últimos números de cédula. 302. Y poner la pelota será, te cuento. Para mi hijadito. Y ganó. No, eso no le entra, Johnny. Johnny, película de malo, hermano querido. Sí, no le voy a hacer fácil. Bájame la música y ponerle una música de malo al amigo Johnny. Bájame la música. Johnny, pregúntale. A ver, jugamos contra Perú para el Mundial 2002. Gilaver en el arco de Paraguay. El apellido del arquero peruano en ese partido. Dirasore. Yo no soy paraguayo, yo no peruano. Bien, cierto. Voto en contra de Johnny. Para ejemplo, le preguntaba de Perú, hermano. No. Entonces le voy a preguntar. Voto censurado. Pregunta censurada. No. No corre. Siguiente pregunta, Johnny. Metimos un gol contra Perú. No subió al marcador. ¿Quién fue nuestro técnico? ¿Quién metió y quién fue el árbitro? Ay, juepete. No, ¿cómo me va a preguntar el árbitro? No, más es físico ya, Johnny. Ya te tomaste muy en serio. Espera, tercera oportunidad. La última, hermano, la última. Dale, película de malo. Hace Johnny. Pregunta. Nuestro compañero que cubre la selección paraguaya. Bueno, le contesto para que no digan que yo no sé. Muy bien, muy bien. Tata Martino fue el técnico, Achucarro metió el gol y Carlos Eugenio Simón anuló ese gol. Qué memoria, Johnny. Bien, Johnny. Tercera oportunidad, Johnny. Estoy pensado, Bruno. Sí. Para ayudar al amigo. Aquí mientras, solo para Ariel Somoza Bustaño. Ariel. Nos comenta que en Nuestra Señora de la Asunción se desinfectan los buses con los mismos productos que se desinfectan los quirófanos en los hospitales. Mira vos. El bus de la Albirroja y toda la flota 100% está por supuesto desinfectada. Qué grande. Respecto a lo que estábamos hablando. Nuestra Señora de la Asunción, señores, como corresponde. Ariel Somoza en la sintonía, entonces, mi querido Exacto, Fede. por supuesto. Cariño grande para Ariel y toda su familia. Bruno. Señor, dale, vamos. Sí. Si esta pregunta no acierta el amigo, yo me retiro. Bueno, no, le cortamos a él, no te retires vos, Johnny. Pero es una forma así, está bien. Contra Perú. Defensores del Chaco. Partido complicado, difícil, 0-0. ¿Quiénes fueron protagonistas de ese gol? Perú-Paraguay. Paraguay-Perú. ¿Qué año? Paraguay-Perú. ¿Qué año? Pájaro Benítez y Tacuara Cardoso. Muy bien. Se lleva la pelota, Bruno. Está, hermano, felicidades. ¿A qué hora vamos a pasar uno?
Ese el gol, ahí está, muy bien. Aquí ahora paso Bruno. Vení nomás ya retirar, manito querido. Gracias, hermano, ahora Repetí tu número, tus 3 últimos números de cédula. 302. 302. Saluda a la gente de la Chacarita. Nombre, tu nombre. Jorge Galeano. Jorge, vení nomás ya, Jorgito. Del amigo también, Federico. Saludos para Jorge, si nos escucha siempre en el Quincho del Rock también. Ah, Quincho del Rock. Gran saludo, Próximamente en ABC TV, hermano. Ya No estamos, te ya pierdas. estamos. Están el sábado pasado. Ah, ya está, ya. Claro, ya el sábado, sí, ya, señor. qué boludo yo. Por supuesto. Ya salió el sábado, hermano. Mira, viste, pues te sigue, ya salió, me dijo, me cogió. Claro, bien, Jorge, Gracias, bien, gracias. atento. Vamos, última pelota. Johnny sigue haciendo el papel de malo. Vamos a cerrar con un especial de la Audirroja, Prepárense, muchachos. Volvemos a las 5. Está la pelota acá, 41-51-730. 41-51-731. Son los bocinazos en el panel, ¿verdad, Johnny? Sí, señor. Bien ahí. Hola. Hola. Pasa a la otra línea. Hola. 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 Sí. ¿Podés levantar tu voz? Hola, hola. Sí, ¿cómo te va? Bien, bien. ¿Cómo te llamas? Porfirio Rodríguez. Porfirio, me digo Porfi. Tranquilo. ¿De dónde empezó Porfi? El Luque. ¿Siempre pero no escuchás? Siempre, todos los días. Qué bien será. Aunque a veces peñé tres más. Y bueno, y periodistas como somos, hermano, Johnny, entrale duro y parejo a este. Por atrevido. No, mentira. ¿Cómo te llamas? Porfirio Rodríguez. Espera, Porfirio Rodríguez, tus 3 últimos números de cédula, por fin. 201. 201. Entrale, Johnny, duro y parejo. ¿Cuántos años tenés, ese Porfirio? ¿Cómo? ¿Tu edad, tu año? 33. 33. ¿En el 93 tenías? ¿Perdón? No te escuché bien. En el año 93. ¿Cuántos años tenías? 7. Ya, da. ¿Cómo fue el resultado Perú-Paraguay de ese año? ¿De qué? ¿La clasificatoria? Claro. Necesitábamos ganar aquel partido. Colombia le goleó a Argentina. ¿Local o visitante? No, de visita. Ese era el último partido. Metíamos un gol y clasificábamos. O íbamos al repechaje. Empatamos. Sí, resultado. El marcador. 1-1. No. Estuvo cerca. 0-0, bola. 0-0. Eliminado. Disculpame, mi amigo, porfi será. Disculpame. Aquí Bruno me envía el amigo Carlos Centurión, mira. Cruzó frente a la zona de... Y le buscó a Johnny, no le vio, y dice, está conmigo Johnny, me dice. ¿Dónde estamos, Johnny? Te quería ver, te quería saludar y... Y después Johnny, ¿dónde estás, Johnny? Abrazo para Carlos. ¿A dónde estamos, Johnny? Estoy en otra punta. Ah. Él está en otro sector. Por eso no te vio. Siguiente oyente. Hola. Vaya, Bruno. Vale, por te. Nos entrevista buscando de Cápula de Canal 9. De esta mañana. De Cali y Trevi, toda la mañana. Gracias, capo. Yo lo vine de Sinaloa. Bueno, le voy a hacer llegar saludos. Federico Achán. Sí, acá están, claro, la pillé. Ganacer la pelota. Es ganacer la pelota. ¿Cómo te llamas, hermano? Johnny Mortal será. ¿Cómo te llamas, señor? ¿Cómo te llamas? Victoriano López, danos tus 3 últimos números de cédula. 955. Johnny, entrale duro y parejo. No, Bruno será. Es donde uña de este chiste por ambas de caray. Y depende del gusto. Bueno, ojo, que te cuña caray, y me embute y no la camión, de último haciendo, vaya. A ver, yo voy a tener caray. Ahora, si quieres. Hacer la mitad, y fuera ya tomas y le dice, es que yo me inocente, dice, porque no me dan de típico caray, y me dice, oye, poca para la caray, ajá. De granita.
me decimos, ay, veame, esta mañana la típico caray, dice. Hoy, a la caray. La pega caray, 20 cuadras más, no, a la. Hoy allá, oye, voy. No me, eso es la tira, puña caray. Vete, coño. Porque si se la caray, yo, güey, cuando no me, eso es la tira. Johnny, no. Johnny. Equipo de Paraguay para hoy. Y te lleva la pelota. A la bulla Gatito, Espínola, Gómez, Jordan, a Blas Rivero. Sí. Buitero, Adaipo Jiménez, Cuba, Sí. Matías Matías Villasanti. y Pérez. A media punta, a la derecha, a Dan Midón, a centro delantero, el motochorro, Lescano. Me ganaste 2-0. Vos ya sos presidente comentarista, hermano. Hacemos la chula del dispositivo táctico y todo. Te llevas la pelota, ¿verdad, Johnny? Sí, señor, se lleva la pelota por el equipo. Impecable. No, son motos, Bruno. También va el equipo va o ganar con liga de 1-0 por tienda con Google y tiempo de alcance de vestuario y 11 otro ganado liga de 1-0. A pedido lindo las 17 jugadores del año siguiente. ¿Sí? ¿Cuál fue? Asunción Caballero, Sí. Carlos Vareiro, Mario Reyes, el ídolo, Néstor Benítez, Hermógenes Ojea, Antonio González, Teobaldo, el romperé Melgarejo. Váyate, Coyo. Espectacular. Gracias, Capo. Muy amable. Felicidades. Venía a retirar tu pelota. Qué grande. Vamos a cumplir los últimos 5 y cerramos con un especial de Paraguay. Bien, claro. Federico, a las 5, exactamente. Da tiempo para un almuercito livianito, Federico. Totalmente. ¿Te duele la cabeza, la espalda, la garganta? Con Profenol, olvídate del dolor. Profenol es ibuprofeno en cápsulas blandas, más rápido, más efectivo y se absorbe mejor para la fiebre o cualquier tipo de dolor. Profenol es la solución, lo mejor es Kinfa. De venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Porque seguimos pensando en vos. En IDESA podéis ponerte al día obteniendo hasta el 100% de descuento en los intereses de tus cuotas por todo el mes de octubre. Entérate más ingresando a www.idesa.com.py, al WhatsApp 0972-413-100 o en nuestras redes sociales. IDESA, máximo respaldo de inversión. Gran semana de feria de remate de Casa Rosada hasta el viernes 9 de octubre en todos sus locales. Hoy jueves 8, aparatos de ejercicios y artículos para la salud, y mañana viernes 9, instrumentos musicales. Casa Rosada, teléfono 0981-129-900. Con borrón y cuenta nueva, cuotiza tus deudas de tarjetas de crédito de Visión Banco, abonando cuotas desde tan solo 33.000 guaraníes por millón y con un plazo de hasta 48 meses. El proceso lo realizas desde donde estás. Infórmate más en bases y condiciones www.visionbanco.com. En Visión Banco vos estás primero. Internet personal con la red de fibra más rápida por 100.000 guaraníes por mes. Ingresa a www.personal.com.py y consulta los nuevos barrios con cobertura. Pedí ahora al 0971-100.000. Quédate conectado con Personal. Viví todos los partidos de la Copa de Primera como si estuvieses en la cancha. Contrata tu plan de TV desde 105.000 guaraníes por 3 meses. Tigo, sponsor oficial del fútbol paraguayo. Nueva hierba Cuñaguapa, que tiene una mezcla de ingredientes únicos: jengibre, té verde, romero, catuaba y sabor naranja. Hierba mate integra el sabor que dura más. Hay oportunidades que no podés dejar pasar, y si sos Claro, atende esto: recarga hoy 20.000 guaraníes o más y tenés de regalo por 30 días WhatsApp gratis, llamadas ilimitadas a todos los Claro, 1 giga para navegar y 1 giga para usar en YouTube, Instagram, Twitter y Facebook. ¿Qué más querés? Navega más, paga menos, es simple, es Claro. ¿Tenés un giro que enviar o recibir? La forma más rápida y segura es acercándote a cualquiera de las agencias de Nuestra Señora de la Asunción, Master Agente de Western Union en Paraguay. Agenda nuestro número más 595-21-28
9000. Nuestra caña tiene el honor de ser paraguaya y está destinada a la grandeza. 3 leones, etiqueta negra 3 leones, rey de cañas. Nuestra forma de vivir cambió menos esto que sentimos por los deportes, la pasión de siempre. Evita las aglomeraciones. Aposta online en www.aposta.l. Apostala, la pasión de siempre. Edgar, hasta más tarde. Muchas gracias, Hasta más Gracito, tarde. muy amable. No me puedo ir sin exaltar, hermano. No. Hermano querido. Santa Brígida, San Demetrio, Néstor, San Pedro y Artemón. Así como suena, Artemón. Nos vamos con el especial del Albirroja. Volvemos a las 5 de la tarde. Chao. Que llegue, tiro libre de esquina, levanta Morel, segundo palo, Rivero para, Topo, pegale, Topo, Rivero se insiste en el área, Topo en el rebote, le pega a Cabañas, insiste Martínez, mordido para Cabañas, no alcanza hasta el gol, tiró, ¡gol de Paraguay! Volaste pájaro, tras una serie de rebotes, Tacuara baja y le pega el pájaro Benítez, señores. Tacuara interviene. La jugada es una metáfora de lo que fue el partido. En un desorden, en la jugada más desordenada del partido, aparecen los hombres de refresco. Y qué mejor revancha que Tacuara Cardoso. Qué mejor revancha para Tacuara Cardoso que este escenario. El pájaro entre Tacuara y pájaro. Gol del Albirroja. En un partido confuso, donde el propio Tacuara calibraba el cabezazo, pero después de 160.000 rebotes, le queda la pelota para la zurda. Tenía mejor perfil el pájaro Benítez, pero Tacuara dice, no, es mi gol. Y con este gol, un triunfo que ha costado Perú, empieza a hacer soñar a la gente. Lo importante es que gane nuestra querida selección con el puño cerrado para seguir festejando la punta Tacuara y su revancha. Tacuara Cardoso, la Albirroja le gana a Perú 1-0. Centro que va, saca la defensa, le queda a Paraguay el disparo. ¡Gol! ¡Gol! ¡Ángel! ¡Ángel! ¡De Paraguay! 5 minutos más que esto puede terminar en una noche histórica. Godín habilitaba a Ángel, gol del hombre del Corinthians, para que tengamos suspenso puro en Sajonia. Ángel Romero cerró un disparo, se desvió por el camino y cierra en el segundo palo. Ángel Romero, vamos Albirroja, vamos Paraguay. Federico Santander, Iturbe sigue, levanta centro con peligro, el balón está para Federico, muy pasado, alcanza otra vez Almirón, sigue el peligro, atención con esto, Almirón metió para Junior, dale Junior, le pega a Cecilio, el rebote está lanzado. Y este gol es el premio al esfuerzo, a no rendirse jamás. Qué fortaleza, Santander de zurda al centro, Iturbe de derecha al centro. Alonso para el segundo, para no sufrir tanto. Para gritarlo con todo. Paraguay, no Haiku, carajo. Paraguay 12-4-0. Moreira roba la pelota, vamos a ver, carga Paraguay. Moreira cruza con la zurda, va Romero. Hay que respetar a Paraguay, carajo. Nuestra Albirroja